¿cómo están? Bienvenidos a nuestro especial de domingo. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Miren, la verdad es que sacudió el tablero de una manera tremenda la carta de Cristina Kirchner. Hasta el día de hoy, Santiago Cafiero tuvo que salir a decir: yo soy un funcionario que funciona. Lo dijo el jefe de gabinete. Todo esto tiene que ver con esa carta a dos bandas, pegó muy fuerte en dos lugares. En el oficialismo, ahí tienen la carta de la respuesta de Santiago Cafiero: yo soy un funcionario que funciona. Claro, en esa carta Cristina hace un movimiento doble. Empodera a Alberto Fernández y responsabiliza a Alberto Fernández. Este gobierno es de él, pero no de él de Néstor, de él, de Alberto Fernández. Y sepan que ahí hay cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan. Eso es algo que impactó puertas adentro del gobierno. Algunos lo ven como una oportunidad de Alberto Fernández. Decir, bueno, a ver, vos tenías un plan por fuera del Instituto Patria, ese es tu momento. ¿Será? Ahora lo vamos a hablar. Pero el otro gran tema tiene que ver con una apelación al consenso. Por lo menos un consenso, dijo Cristina, para calmar al dólar. Ella dice que nadie en la historia, desde la televisión en blanco y negro, vimos a todos los gobiernos corriendo atrás de las pizarras del dólar, que en ese momento no se llamaba blue, y ahora también. Como no se sabe cuánto esta paz cambiaria del blue, del contado con liqui va a durar, y si va a ser precario, vamos a hablar también de eso. ¿Cuál es el alcance de un acuerdo? ¿Aceptaría la oposición? Mauricio Macri ya se pronunció, pero hay otros del espacio que han tenido alguna visión diferente. Por ejemplo, ¿y si acompañamos el pliego de Rafecas como procurador? Es decir, el jefe de los fiscales, Lilita Carrió, ¿avalaría eso? Ella dice que sí porque es el mal menor. Todo un debate, hoy lo tenemos acá. ¿Quiénes están? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Adrián Amado. ¿Cómo les va? No está Osvaldo Bazán, que está tomándose unos días de vacaciones y le mandamos un saludo. Y está Marcela Pagano. ¿Cómo va? Bien, ¿qué pasó hoy, ayer, en estas últimas horas? Tuvo que salir a decir Santiago Cafiero: yo soy uno de los que funcionan. Sí, bueno, en realidad él dice eso y él es el ministro coordinador. El jefe de gabinete es el ministro coordinador, coordina el trabajo de todos, con lo cual, si hubiera un funcionario que no funciona, lo tendría que echar, igual que el presidente, como por ejemplo, esta funcionaria que pernoctó en Entre Ríos, que estuvo dando explicaciones de por qué se quedó a dormir y todo eso. Bueno, no funciona, no hace lo que tiene que hacer, afuera. No debería ser así en cualquier gobierno. Pero está claro que, como vos decías, la carta causó un cimbronazo absoluto, no solo en el gobierno, sino en Juntos por el Cambio, ahora lo vamos a hablar también. Pero esta cuestión de los pedidos puntuales que hace Cristina, como por ejemplo lo del gran acuerdo, eso no está en la agenda hoy del gobierno. Escuchen, porque Pablo de León tiene también su primer título de la noche. No hay en la agenda decir: señores, vamos a darle forma a lo que dijo Cristina en su carta, vamos a llamar orgánicamente un acuerdo. Eso no hay. Eso no va a haber. ¿Qué va a decir y qué dicen desde el gobierno? Alberto es un hombre dialoguista, Alberto es un hombre que ha hablado, si no, la relación con Larreta, por ejemplo. Esos canales van a seguir existiendo. Y a través de esos canales va a avanzar el tema del procurador Rafecas, que es, Daniel Rafecas es un juez que Alberto quiere como procurador general. Y estaba frenado, ¿por qué? Porque en el Senado, que es donde se debe aprobar por los 2/3, hay dos elementos. Juntos por el Cambio no lo avala, o no lo avalaba, y Cristina tampoco, porque a Cristina le gusta algo más a su medida. ¿Por qué es importante que estemos hablando ahora de un procurador general? ¿Quién es un procurador y qué hace? El procurador general es el jefe de los fiscales. Entonces, se te planta sobre los fiscales y les da instrucciones. Vayan para adelante, métanle fuerza a esto, o por lo contrario, como pasaba con Gil Carbó, usen el freno de mano. Es el parrillero que le mete brasa o le saca brasa a la... Es así. Exacto. Esto es así. Para los que están arriba de la parrilla, que no faltan en Argentina, porque hay mucha cosa de corrupción, por Exactamente. supuesto. Y el actual procurador, quien quedó cuando se fue Gil Carbó, es Eduardo Casal, es un hombre de carrera, es un parrillero cuya carne a Cristina no le gusta nada. No come mucho asado Cristina tampoco, pero digo, no le gusta nada este parrillero. Quiere a alguien como
Indiana Garzón, una mujer que es muy cercana a los Zamora en Entre Ríos, o Graciana Peñafort, pero es inviable. Juntos por el Cambio no le va a dar los 2/3 a eso. Acá está la idea de Parrilli y otros más de que se elija de manera distinta, que es por mayoría simple, algo que no se elige así el procurador. Muy bien, voy a saludar al primer entrevistado, la primera visita de hoy. Es un diputado de Juntos por el Cambio. Acaba de publicar, bueno, hace un tiempito, días, tal vez un mes, el medioevo peronista. Escribió varios libros sobre el peronismo, son todas cartas de amor de él hacia el peronismo. Es Fernando Iglesias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? Bien. Bueno, los muchachos siempre confirman, yo escribo cosas terribles sobre ellos y ellos confirman inmediatamente después con los hechos que me quedé corto, ¿no? A ver, ¿qué cosa te confirma ahora que te quedaste corto? Bueno, me parece que todo el ambiente en el que estamos viviendo es un ambiente medieval. Poné a Grabois, ¿no? Pues tenés una unidad productiva avanzada del siglo XXI, llegan estos muchachos a explicarles cómo se produce y arman con pico y pala arman una huerta. En el medioevo usaban bueyes para hacer arado, por lo menos, no sé. La cuarentena, por ejemplo. La idea de que el problema de la plaga, de la peste, del coronavirus, se combate simplemente metiendo todos en sus casas en una cuarentena que dura 7 meses. Digo, las cuarentenas de la época medieval eran de 40 días. Acá, 7 meses por 30, ya estamos por 200 y pico, ¿no? Toda la forma de razonar las cosas es absolutamente la concentración del poder. La idea de que el único poder que realmente funciona es el Ejecutivo y por lo tanto el Ejecutivo va, intenta cargarse la justicia, transforma el Congreso en un simulacro. Esa concentración típica del monarca, del poder monárquico, es con la particularidad que la reina está como vicepresidenta y el virrey de presidente. Bueno, peor todavía. Pero en tus palabras, la reina, ¿qué quiso decir o qué dijo en la carta y qué le dijo a Alberto Fernández? Dijo varias cosas, pero lo esencial para mí es que se corrió de la foto. O sea, ve venir una situación complicada, ve venir. Ya estamos en una situación complicada porque nos metieron en un desastre económico para evitar una catástrofe sanitaria. Ahora tenemos la catástrofe sanitaria y el desastre económico, los dos juntos. Y no es solamente, no es un problema de la pandemia, es la cuarentena. Cuando uno toma los datos, y no datos de cualquier agencia, de CEPAL, que no es justamente una agencia neoliberal, y compara con el resto de Latinoamérica, no con Europa, con Latinoamérica, y te encontrás con cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, que el PBI de Argentina va a caer el doble que el PBI de Uruguay y 4 veces más que el de Paraguay, y 3 puntos más que el de Brasil, para hablar solamente de nuestros socios del Mercosur. Con que en la Argentina la pobreza ya estamos hablando de 11, 12 puntos abajo, en otros países andan en 5 o 6 puntos. Es decir, la mitad puede ser la pandemia, todo el resto lo pusimos nosotros, la igualdad. El famoso coeficiente de Gini que mide la igualdad. Argentina, Ecuador y Perú son los 3 países que durante la pandemia más retrocedieron en términos de igualdad, con un gobierno que habla de igualdad y de derechos de la boca para afuera. Entonces, tenemos un desastre económico agravado con respecto a la pandemia. Los demás países sufren la pandemia, nosotros sufrimos la cuarentena eterna y a la vez estamos en una situación de desastre sanitario. Cuando uno compara las cifras de Argentina ya hemos pasado los 30.000 muertos, ¿no? Uno de los ejes de Cristina en la carta tiene que ver con hacer una retrospectiva de los problemas del dólar en la Argentina desde los tiempos de Tato Bores, que no lo nombra, pero de Tato Bores claramente en sus monólogos y mostrando las pizarras en blanco y negro y la locura de los argentinos. Ningún gobierno, ningún signo político, dice Cristina, logró subirse a ese potro mecánico llamado dólar y sostenerse. Y entonces dice sí, que podría haber un acuerdo, necesitarían un acuerdo para por lo menos el bimonetarismo. ¿Qué pensás? ¿Es posible? El bimonetarismo está mal, no ese es el problema de la economía argentina. El problema, o por decirlo mejor, tenemos bimonetarismo porque no tenemos moneda, es así de sencillo. Y la moneda nacional se destruyó con la inflación y con la impresión. Y eso tiene una fecha de inicio muy clara, 1945. Hasta 1945, 17 de octubre, no sé si te suena, la Argentina tenía una inflación promedio anual de 1,2% por 45 años. No había ningún problema inflacionario. Yo recuerdo, mi viejo me contaba siempre que el pibe pobre de Avellaneda iban al almacén y pedían 5 de queso.
y durante toda su adolescencia y su juventud era 5 de queso, como si fuera un chocolate y eran 5 de queso, porque la inflación era 1% anual. Empezó, se fue a 30 y pico y después a 50 con el peronismo y por supuesto que después siguió con responsabilidades compartidas. El problema es que no tenemos moneda. Estos muchachos hablan de soberanía nacional y destruyeron un elemento fundamental de la política económica que es la moneda. Y la propuesta de que esto se arregla metiendo en la foto a la oposición es muy elemental, porque acá lo que se necesita es tomar una serie de medidas económicas que ellos rechazan, que la propia Cristina rechaza. Acá la llaman neoliberalismo. El neoliberalismo es otra cosa y podemos discutirlo aparte, pero la idea de tener un presupuesto equilibrado, de que el Estado no gaste más de lo que ingresa y de que el país no consuma más de lo que produce, eso no es neoliberalismo, es una mera racionalidad económica. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que debería hacer el gobierno. Como no está dispuesto a hacerlo, ¿qué hace Cristina? Deja que se hunda Alberto, que choque tranquilo el Titanic contra el iceberg, y se corre de la foto. Dice, es el gobierno de Alberto, la responsabilidad es de él. Y si además la oposición se sube y se hunde con Alberto y sale en la foto de la oposición, mucho mejor. Mato dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, Pichetto, que es muy fuerte dentro del espacio Juntos por el Cambio y resultó, sobre todo en los últimos tiempos, una voz potente, sí hizo un guiño, un acuerdo, por supuesto con condiciones, con una serie de parámetros que serían necesarios, pero sí dijo que algo de esa índole necesita, por su gravedad, la Argentina. Y después también escuchamos a Lilita Carrió, que es bastante próxima a tu pensamiento, supongo, muchas cosas, en donde dice que hay que fortalecer Alberto, que Cristina lo está vaciando según ella de poder, hizo un guiño a Rafecas. Es decir, vos tenés gente de tu espacio que está haciendo alguna suerte de guiño a un acuerdo o algún tipo de vínculo ahí. Yo comparto con ellos la preocupación por el orden constitucional. Nosotros somos republicanos, no somos el club del helicóptero, nunca lo fuimos y no queremos serlo. Ese respeto por la continuidad constitucional no implica el apoyo a una persona, a Alberto, ¿sí? El apoyo a la continuidad de las instituciones. Después, para un diálogo se necesitan determinadas condiciones, que a mí, modestamente, me parecen incumplibles, porque uno se va a sentar, están avanzando sobre la justicia, están tratando de presionar al procurador para que renuncie, amenazan, para imponer a Rafecas, amenazan con cambiar una ley que establece que se elige por 2/3, la quieren cambiar por mayoría simple. Es decir, siguen avanzando. Hemos visto la avanzada sobre la propiedad privada. Pero espera, déjame hacer un punto, digamos, ítem por ítem. Carrió dice, en la teoría del mal menor, que Rafecas tal vez haya que acompañar ese pliego, el de él, porque si no fuera Rafecas, como es el Ejecutivo el que tiene la potestad de proponer, junto después con el Senado por 2/3, podrían venir candidatos mucho más radicalizados. ¿Qué pensás de la idea de Carrió? No concuerdo, Rafecas es responsable, era juez y se hablaba con los defensores de Vudú para sugerirles cómo tenían que llevar la defensa ante su propio juzgado. Eso es inaceptable y eso en su momento hemos pedido el juicio político por eso. Rafecas también fue el que archivó casi sin mirar la denuncia de Nisman. Es de una extrema gravedad todo eso. Y a mí no me parece que sea así. ¿Por qué? Ellos, para poder imponer a Rafecas por mayoría simple, tienen que cambiar la ley. Tienen que empezar en el Senado, la tienen que aprobar en el Senado y tiene que pasar por diputados. Yo no veo que esa ley tenga posibilidad de pasar en diputados, sobre todo si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es insistir con que las sesiones tienen que ser presenciales. Las sesiones virtuales le quitan a la oposición una herramienta fundamental en la democracia, que es el quórum. Porque vos podés aprobar una ley con 65 votos, pero primero tenés que tener un quórum de 129. A ver si yo entendí. Lo que vos estás planteando es la idea, la hipótesis de Carrió. Apoyemos a Rafecas, porque si no viene alguien, entre comillas, según los ojos de Carrió, peor. Según tu mirada, no haría falta porque en el Congreso ustedes no dan quórum o no sale esa ley. Primero, me parece que es muy difícil que si nosotros insistimos y estamos insistiendo y tendemos que ser firmes en esto, sesiones presenciales. Todo el país está trabajando. Ustedes están trabajando, los muchachos están trabajando. ¿Cómo es que los diputados no pueden trabajar? Se está jugando al fútbol. ¿Cómo puede ser un país en el cual se juega al fútbol y no se puede, los diputados no pueden ir a sesionar?
Y entonces se termina el quórum automático que otorga el sistema virtual. Tienen que juntar los diputados, tienen que estar presentes y tienen que enfrentarse a estar ahí y sancionar de ahí. Vos te acordarás de la 125, ¿no? Bueno, vos imaginate lo que pasó con Cobos, con la 125, en una sesión virtual no hubiera pasado. Hubiera ganado la 125. Entonces, nosotros tenemos que defender una herramienta que todas las oposiciones han tenido, que es la herramienta de no dar quórum. Si nosotros hacemos eso, me parece muy, pero muy difícil que una ley de cambio que habilite la designación del procurador con la mitad más uno de los votos pueda pasar por diputado. ¿Qué pensaría Carrió de esto? Que supongo que ya lo habrá pensado con toda la experiencia política que ya tiene. No lo sé, tenés que preguntarle a ella. Mañana, ahora Pablo de León nos va a contar, hay un Zoom de Juntos por el Cambio, donde supongo que algo sobre Rafecas van a tener que dirimir, ¿o no? Supongo que sí, supongo que deberíamos haber empezado por ahí, pero bueno. ¿Sí? Y sí, yo lo puse apenas escuché ya que todos podemos opinar libremente antes. Bueno, yo estoy en contra de Rafecas. Me parece además que es desconocer el carácter psicopático de este gobierno. El que enfrentamos es un poder psicopático que te atropella, que te lleva por delante, y si vos das un paso atrás, lo más probable es que te voltee a vos. Y por supuesto, esto no quiere decir retasearle ningún tipo de acuerdo desde el punto de vista de la continuidad constitucional. Pero para sentarse a trabajar hay que, como dijo Mauricio Macri, hay que poner arriba de la mesa la Constitución, parar con la avanzada sobre la reforma judicial y la avanzada sobre la justicia. Y ese es el problema de la carta de Cristina, que Cristina convoca a un país normal, pero en un país normal ella tendría que estar presa. Bien, hay en el avatar y en la juntada, hubo una juntada en Exaltación de la Cruz. ¿Sabés? Por ahí vamos a ver la foto ahora. Estuvo María Eugenia Vidal, estuvo Larreta, la anfitriona es, por supuesto, Lilita Carrió, y la foto es fuerte, en cualquier momento la veremos, porque falta alguien, que es Mauricio Macri. ¿Cómo ves la reorganización de ese espacio? Bueno, no solo falta Macri, no había, qué sé yo, radicales, Cornejo, Está bien. o Negri, no sé. Es una parte del espacio que evidentemente han encontrado coincidencias entre ellos, hacen bien en reunirse y en decirlo, no hay ningún problema. Después, ahí está, mira. habrá que... Nadie hace fotos gratis, ni en Argentina, ni en ningún lugar en donde se hace política, en ningún lugar del mundo. La foto, esa es la casa de Carrió, su lugar en el mundo, está Horacio ahí sentado, está Vidal, bueno, y efectivamente no hay radicales y efectivamente no está Mauricio Macri. ¿Cómo hay un ala que piensa más cerca de Vidal, Larreta y Carrió y otro ala más dura? Se dijo millones de veces, pero no encuentro una palabra más descriptiva. ¿Cómo se va a dirimir eso? Como siempre, dialogando y tratando de mantener la unidad de la oposición. La unidad de la oposición no tiene un elemento solo, la unidad tiene dos, la unidad y la oposición. Quiero decir que no nos sirve nada separarnos y regalar, eso sería regalarles el país al peronismo por una década. Por lo tanto, tenemos que estar unidos. Pero tenemos que estar unidos como lo que somos la oposición. Y por lo tanto, en eso también tenemos que estar firmes. Bien, Alberto Fernández, si convocara mesas, lo contaba Pablo de León hace un ratito, no una gran mesa general, creo que salvo un Consejo Económico y Social, que hay que ver si se pone finalmente en marcha, digo, salvo esa mesa más formal, hará mesas con cada uno, ¿no? Iría Juntos por el Cambio, iría a alguien a quien te imaginas de interlocutor, pero son todas hipótesis igual. No es una decisión que tenga que tomar yo, pero puedo dar mi opinión. A mí me parece que el problema económico que estamos sufriendo, para focalizar ahí, porque convocan alrededor del problema económico, la economía bimonetaria, no puede resolverse si no se resuelven temas fundamentales. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber una continuidad, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo. Si vos estás ahí, que venís con el impuesto a las grandes fortunas, lo que vas a obtener es que los tipos más brillantes, Galperini y Grobo Copatel, se crucen Uruguay. Es una cosa elemental esa. Vos estás amenazando con poner un impuesto que en algunos casos lleva hasta el 8% la grabación, una cosa que es completamente fuera de la Constitución, y lo que obtenés es no mayor recaudación, menos recaudación, porque el que puede se va a poner sobre todo se van los más avanzados, ¿no? Y eso es lo que le está pasando al país. Y con respecto a tu pregunta, no puede haber una solución si no hay seguridad jurídica. Acá ha habido tomas de tierra y han sido apoyadas
No es grave solamente lo de Grabois, es grave lo de todas las autoridades, las principales autoridades políticas del país. El presidente primero dijo que era una cuestión entre ricos, de familias ricas. Después de que a Grabois lo desalojaron, dijo, bueno, pero las ideas de Grabois no son tan malas. El gobernador de la provincia más importante llegó a vamos a darle plata a los que han tomado. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que deje de mentir la oposición porque ahí no hay funcionarios del gobierno. Había funcionarios provinciales, estuvo Vicky Donda, Grabois es un cuasi funcionario, hubo funcionarios de la provincia de Entre Ríos, hubo el papelón, porque eso ya es una película del cine italiano, de Monicelli, una vergüenza. Digo, estos muchachos toman una unidad productiva agropecuaria porque ellos lo van a hacer mejor. ¿Cómo termina? Que le tienen que hacer un delivery la policía de Entre Ríos. Es realmente para un sainete. Pero Kicillof se pronunció en contra finalmente de las tomas, por supuesto a su modo, diciendo que lo importante es relocalizar, condenando eventualmente la represión. Pero Bernie estuvo ahí, eso finalmente se desalojó. Hay un video, que en un rato lo vamos a pasar, de Bernie bastante impactante, que incomodó mucho a la izquierda del Frente de Todos. Lo condenó hasta Zaffaroni y Nora Cortiñas. ¿Querés verlo? Veámoslo. A ver, mira esto. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables. Bueno, por supuesto esto prendió fuego a la izquierda del Frente de Todos, como te imaginarás, pero el peronismo también hace eso, deja correr por derecha, digo derecha no porque lo invento, dijo Bernie, yo soy la derecha peronista, digamos, se sacó la máscara y hizo digamos, la marcha del orgullo del peronista de derecha, que no se veían muchos. Bueno, yo soy peronista de derecha y marchó en la carroza. Y lo dejan marchar. Y hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Entonces mi pregunta es, ¿giró o se está adaptando viendo que su propio público, sus propios votantes, al 80% según Alejandro Katterberg y Poliarquía, están en contra de la toma de tierras? Bueno, yo daría un pasito. ¿Qué hubiera pasado si todo esto, si ese video en vez de Bernie lo filmaba Patricia Bullrich? Fascista, le hubieran dicho. Falcon Verde. La locura, ¿no? Y forma parte también de esta estrategia que tienen ellos, que es una estrategia marxista, pero marxista de Groucho Marx. Caballero, estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros. Entonces, esto es una payasada y solamente es tolerable en un país donde existe permanentemente la doble vara. ¿Pero cuál es la payasada de esto? Y la payasada es que vos no podés tener a Friedrich, por un lado, proclamando una política zaffaronista, donde los que empezaron a largar presos de a miles y pararon porque se armó un caceroleo. Entonces ahí son Zaffaroni y atienden una parte del electorado y la otra parte del electorado lo atienden con Bernie. Digo, un gobierno tiene que tener un mínimo de coherencia. Y ese es el problema que hay. Les parece, como ellos razonan en términos de propaganda, y lo único que han hecho bien desde su fundación, hace 70 años, el peronismo es propaganda, son unos maestros en eso, entonces creen que todos son acciones de propaganda. Entonces tienen una propaganda para un lado y otra propaganda. Pero después no hay unidad en el gobierno, porque cualquiera que mira esto dice, esto es una payasada. Es un gobierno que por un lado suelta delincuentes y por el otro lado arma este tipo de represiones. Yo creo que había que desalojar y me parece que es resguardar el Estado de Derecho, pero tiene que haber un mínimo de coherencia. Porque después lo que tenés es que en cada ministerio tenés mezclado. En cada ministerio tenés un Bernie, una Sabrina Friedrich y otro más. Y ninguno de los ministerios sabe para dónde va. Y los únicos que funcionan son el Ministerio de la Propaganda, que lo hacen y lo siguen haciendo muy bien, sobre todo en lo que están orientados ahora, que es en buscar chivos expiatorios, ¿no? Porque ahora ya no es el mundo nos mira con admiración, es quién tuvo la culpa de todo esto.
de la economía la tiene Macri y la pandemia. Y del desastre sanitario la culpa la tienen los anticuarentena. Ellos siempre son los que son el Estado presente, pero nunca se hacen cargo de nada. Y eso se ve que no hay por ejemplo, no hay una política económica. Después te pasa que tenés a Pelle. Seguramente alguien que está escuchando y que no es afín a Juntos por el Cambio dice, política económica, recuerden que se fueron con más del 50 de inflación. Sí, sí. Entonces, Sí. hoy hablaba con Margarita Stolbizer, que tiene ahora ciertos contactos con Horacio Rodríguez Larreta, con Vidal, etcétera. Dice, bueno, pero realmente ahí todavía no hay una autocrítica del espacio. Yo siempre escucho este pedido de autocrítica. Yo al único presidente que lo he escuchado hacer autocrítica y decir, en esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal, en esto fracasamos, es a Macri. No escuché a ninguno. ¿No? ¿Vos escuchaste alguna vez a Cristina decir eso? No es A un Menem. plato de nadie, de la política. Macri hizo Bueno, algo. pero el problema que hay es que esta insistencia es sospechosa, porque vos tenés un gobierno que en vez de gobernar se dedica a hablar mal de la oposición y el pedido de muchos es que la oposición no critique al gobierno, sino que se dedique a hablar mal de esa misma y a hacer autocrítica. En los países normales, Estoy hablando de una función, de una política importante, Margarita Stolbizer, que siempre se vio si iba a poder potencialmente tener a integrarse al espacio. Bueno, no y pone en parece, ¿no? condiciones, Ella eligió una alianza política con Massa. pero no importa eso, lo que te digo es, no el periodismo, porque yo sé que vos ibas al periodismo. No. Lo que yo digo es, puede haber algunos elementos de la política que digan, bueno, ¿qué tienen para cambiar algo Juntos por el Cambio si quieren volver al poder? Yo creo que hay que hacer, cuando uno hace una autocrítica, una cosa es autocrítica y otra cosa es autoflagelación. Okay. Nosotros fracasamos en algunas cosas que tienen que ver con la economía de bolsillo, con la economía de corto plazo. Se nos fue la inflación, se nos fue el dólar en el 2018 y a partir de ahí se nos fue la inflación y aumentamos la pobreza. Sobre eso no lo digo yo, lo dijo el que era el presidente Macri, con toda claridad. Pero se nos fue la pobreza de 32, que fue nuestra primera medición, ponele que fuera 31 con Cristina, a 35. Son 4 puntos más de pobreza. No, y el dólar del 60 a 170. Espera, pero vamos ahí, vamos a los números, porque si no, son 4 puntos de pobreza en 4 años. Ahora pasamos de 35 a 42 promedio del trimestre, por lo tanto ahora debemos estar en 45. ¿Quién se hace cargo de esos 8 puntos? Digo, y nosotros tenemos que hacer autocrítica. El dólar, a nosotros se nos fue el dólar, sí. Valía 14, 15 cuando empezamos nuestra gestión. El día anterior de las PASO valía 47, ¿sí? Se nos multiplicó por 3, fracaso, sí, fracaso. ¿En cuánto está ahora? De 47 pasó a 60 simplemente cuando el país supo que ganaba el kirchnerismo. Y ahora de 47 estamos en ¿cuánto? 170. ¿En cuánto? ¿En un año más o menos? Entonces, me parece que hay que... Nosotros podemos haber fracasado de bolsillo y la gente se enojó con nosotros y tenía razón porque pensábamos que al final del gobierno están... Pero hicimos la mayor corrección macroeconómica de la historia argentina sin que el país estallara, ¿no? Pablo de León. Cierro con esto, déjame cerrar con esto. Le dejamos equilibrio primario, superávit comercial, superávit energético y un año sin imprimir. Hace 7 meses, y lo llamaron tierra arrasada, hace 7 meses, no, ya van 10, desde que metieron la cuarentena, 7 meses, 20 de marzo, el país vive de esa tierra arrasada, vive imprimiendo sin que haya casi inflación porque nosotros no imprimimos, vive subiendo el déficit fiscal porque no había, vive yendo al déficit comercial porque teníamos superávit y lamentablemente los barcos que estaban llegando para cargar gas ahora se van a llevar gas. Vivimos hace 7 meses que el país vive de lo que ellos llamaron tierra arrasada. Pero claro, todo se termina y ahora van a tener que asumir las responsabilidades y no veo que lo estén haciendo. Pablo de León. Los otros días se votó el presupuesto y vos sos diputado nacional y Juntos por el Cambio no votó en contra, sino que se abstuvo como una manera de mostrar colaboración. Y digo, en esta cuestión de la carta de Cristina que habla de la situación económica y en este programa el propio Pichetto dijo que había que pensar y analizar ese tema en acuerdo. ¿No te parece que la crisis económica es tan grande que amerita que ustedes, la principal fuerza opositora, se siente y discuta y acuerde grandes líneas? Después se puede discutir si entra la reforma judicial o no entra, pero digo, para salir de este momento tremendo que vive la Argentina en medio de la pandemia. Nosotros ya hemos hecho nuestras sugerencias y las hacemos permanentemente. Es más, la forma que tiene de sugerir el grupo de diputados de la oposición es a través de sus proyectos de ley. Y hemos presentado muchísimos proyectos de ley, algunos
ligados con el tema sanitario, otros ligados con el tema económico. Yo he propuesto que después de 4 meses de cuarentena, el Estado no te puede cobrar más impuestos, porque después de 4 meses... También, pero esos son proyectos. Yo te estoy hablando de sentarse en una mesa a negociar grandes líneas de acuerdo. Pero no hay punto de negociación. No hay. Pero por supuesto, pero a ver, nosotros lo primero que tenemos que negociar con ellos, con el oficialismo, es cómo funciona la Cámara. ¿Cómo funciona la Cámara? No podemos seguir con un simulacro y con sesiones donde han pasado episodios escandalosos, de todo tipo. Desde cómo se aprobaron las leyes, desde cómo son las votaciones, hasta lo que pasó con algunos diputados. Entonces, primera cosa. Segunda, nosotros, cada una de las propuestas... A ver, la salida económica de esto es muy simple. No se puede aumentar eternamente el déficit fiscal, no se puede seguir imprimiendo sin ton ni son. Tiene que haber un programa y un plan de gobierno, que no hay, porque el presidente además dice que no acepta los planes o no le gustan los planes. Entonces, la responsabilidad de gobernar es de ellos. Ellos llegaron diciendo que era muy simple, que todo el problema del país era la maldad intrínseca de los CEOs chetos de la capital federal y que ellos sabían cómo arreglar las cosas. El propio Alberto dijo, no voy a perder ni un minuto en hablar del pasado porque vengo a arreglar las cosas. Y era fácil, había que ponerle plata en el bolsillo a la gente, llenar la heladera, girar la perilla que enciende la economía y poner de pie al país. Una pavada. ¿Qué hicieron hasta ahora? Empeoraron todo. No hay un solo punto, ni de pobreza, ni desocupación, no hay un solo punto que haya mejorado, en el medio además de que sacrificaron la economía por el tema sanitario y estamos en una situación sanitaria desastrosa, comparado no con Suecia, de quien nos burlábamos, comparado con nuestros vecinos. Entonces me parece que hay un punto en donde el gobierno se tiene que hacer responsable y ya saben lo que nosotros opinamos, lo hemos dicho públicamente 1.000.000 de veces. Gracias, Fernando, por venir este domingo. Gracias a vos, Diego. Bueno, acompáñenme, vuelvo a la mesa. Toma de tierra, finalmente se resolvió Guernica, vimos ahí ese spot de Fuerza Buenos Aires de Bernie. Yo creo que Bernie habrá tenido la semana pasada, después del desalojo, es paradójico, es una situación complicada, pero estaba contento Bernie, estaba contento porque después estuvo ahí al borde de la cornisa, parecía que se caía, recuerden cuando tuvo ese cruce con los organismos de derechos humanos tan cuestionado, cuando le adjudicaron que cómo no te diste cuenta de esa policía que rodeó Olivos inorgánicamente, es decir, ¿tenés control o no sobre la fuerza? Bueno, tuvo ahí su reivindicación, por supuesto estalló la izquierda del Frente de Todos, pero ahí vimos ese spot. Vos sabés que el viernes bajó Alberto Fernández a E6, se hizo un acto y después de eso hubo un almuerzo que se quedaron. Y en el almuerzo se quedaron Bernie y se quedaron Frederick. Las casualidades, porque me dicen los organizadores que sucedió casualidad, terminaron sentándose juntos Bernie y Frederick. Esto que pasó generó que hayan tenido un almuerzo amigable y llevándose bien y charlando como distinto a todas las veces anteriores. Acordémonos que Bernie se ha levantado y se ha ido de mesas donde se sentaba a hablar con Frederick diciéndole, vos no sabés nada de esto. Bueno, la historia cambió en esto post-Guernica. El péndulo del Frente de Todos, ¿a desalambrar? No, a desalojar. Va y viene, ahí está. Florencia Arieto, bienvenida, gracias por venir. ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué te Lo parece? hubiéramos hecho a mi manera y era más limpio y más pacífico. ¿Te acordás cuando me senté acá y te dije cortarle los suministros? Estuvieron cuatro meses y medio negociando para entrar a los tiros, hubiera entrado el día 1 a los tiros. Si nos corrían a nosotros con que éramos la derecha fascista y que queríamos represión del pueblo. Ni los Navy SEAL, como se autopercibe Bernie, que se cree que mató a Bin Laden, te dije, ni los Navy SEAL entraron con esa violencia a matar a Bin Laden. Fue violento, fue como, digamos, caracterizamos como qué pasó ahí. Eso que hizo Bernie no se hace. ¿Qué es eso? Eso, entrar a los tiros de 4.000 tipos entrando de prepo, agarrando, arrastrando, chiquitos, vecinos, levantando los cartuchos. Eso no se hace. Y de última, si era la decisión, lo hubieran hecho el día 1. No tenés 4 meses justificando 1.000 vivos, como yo dije acá, 1.000 vivos que estaban en Guernica, invisibilizando 4.300.000 que están en la misma situación o peor que la gente de Guernica y no usurpa, porque representan minorías, ¿no? Y lo terminan haciendo, yo creo, mi lectura es que lo terminan haciendo porque le salió mal lo de Entre Ríos. Entonces, si no demostraban alguna contundencia, iban a tener más problemas, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un gobierno que no muestra autoridad. Ayer le acaban de entregar todo lo que pidieron los presos con motines, con facas, tomando gente de rehén.
No Me parece que negociaron. en la línea de tiempo fue primero lo de Guernica y creo que a la tarde o al otro día. No, pero eso Entre sería, Ríos, ¿no? el razonamiento de Florencia sería pensar que este gobierno tiene la capacidad de unir lo que pasa en la provincia con Entre Ríos y con la Nación. No hay manera. Es No, lo tan que yo- desorganizado no, que lo que yo no creo, habría manera que está hubiera bien, pasado te lo eso. tomo. Pero yo lo que ellos le dan mucha bola a las encuestas. De hecho, pagan mucho con dinero público en una situación tan difícil, bastante encuestas. Hace más o menos un mes salieron 4 encuestas distintas de gente que mide para el gobierno, gente que mide para la oposición, objetivos, en donde mínimo el 72% de la República Argentina quería desalojo. Incluso, y lo hemos dicho acá, hace Votantes, muchos días, del Frente de Todos. 56% del votante del Frente de Todos. Pero si vos tenés un poquito el oído y andás a pie como andamos nosotros y tenés tu vida normal y no te metés en la burbuja de la corporación política, te vas a dar cuenta que todos nosotros somos aspiracionales. Entonces cualquier ciudadano que busca mejorar y que el futuro sea ese sueño que concretamos, se va a poner del lado de Chevere porque le están vulnerando su patrimonio que del lado del usurpador porque nadie quiere caer en la usurpación. Digo, entonces es lógico, ellos no lo ven porque están en una burbuja. Todos somos aspiracionales. Entonces ellos quisieron suponer que la idea del Echevere, que es la familia muy, digamos, tradicional de Entre Ríos, que fue ministro, le sumaba el elemento que fue ministro de Macri para ver si podían lograr que el pueblo que no tiene campo odie a los Echevere. Y lo que encontraron fue una madre con 3 hijos y 40 personas usurpando en una casa, plantando plantines y destrozándole lo que es sagrado, que es tu casa. Entonces, leyeron mal. Y al leer mal eso y no poderlo resolver, y después se resuelve de la peor manera con un fallo en contra y ninguna legitimidad, buscaron el impacto en Guernica. Vos fíjate que lo de Guernica tapa el fracaso de Entre Ríos. Pero así con, se maneja con lo el de Guernica gobierno. también tuvieron que pagar cierta factura interna. De hecho, las palabras de Kicillof, que habló con los medios y dijo, estoy muy orgulloso de la manera en que se hizo el desalojo, tuvo cierto costo, incluso lo ves en redes sociales, con un montón digamos, de militantes kirchneristas que no avalaron esa forma. Te quiero leer una frase de Kicillof, si me lo permites, para ver tu consideración. Dice, todos dicen que fue desproporcionado porque hubo muchos efectivos. Eso fue una forma de evitar la violencia, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El operativo funcionó muy bien. Si este es el resultado, lo hubieran hecho en el día 1. O sea, si entraban a los tiros, yo acá dije, nadie quiere violencia, córtenle los suministros. Y vos me dijiste, no, pero no te pueden decir que lo estás torturando. Bueno, perdón, digo, yo cada vez hay que hacer, ¿viste los programas de televisión que vienen con un folleto explicativo? Yo no me gusta esa televisión, pero yo lo que quiero decir es que era muy probable que alguna organización internacional por supuesto, armara un recital por supuesto, por Zoom, derechos con humanos. grandes Sí, artistas de derechos sí. humanos diciendo están estrangulando. Sí, pero sí. ¿Entendés? Igualmente que hay que poner algo blanco sobre negro. El kirchnerismo funciona siempre igual. El kirchnerismo tiene una táctica que es la victimización con cualquier causa. Una vez que te logra convocar a esa victimización, por ejemplo, eso que vos dijiste, los sueltitos policías que fueron a Olivo, yo no sé si no le armaron un levantamiento cara pintada a Alberto Fernández para victimizarse y sentar a Jorge Macri atrás de él para sacarle un punto a Larreta en vivo y en directo con Jorge Macri atrás. ¿Me No explico? entendí, todo de vuelta, ¿no? Que fue todo armado lo de Olivos. Los policías que reclamaban en Puente 12, lo único que decían es, los que están en Olivos no son nuestros, nosotros estamos acá reclamando. De repente, Juan Pablo Biondi, que es el vocero de Alberto Fernández, conversaba muy amablemente con supuestamente el policía piquetero que lo estaba queriendo tomar al presidente. Entonces, como conozco la táctica kirchnerista, como no vieron el problema de la policía, porque Bernie es un soberbio, aparte de un mentiroso y un negligente, como no vieron el problema y les explotó, armaron una causa para victimizarse y lograron que este problema que lo tenían quede en un segundo plano, por un segundo para todos, vamos todos a Olivos a defender al presidente de la democracia, está Aldo Rico tomando la presidencia. Lo sentó a Macri, Jorge, a Grindetti atrás, y por cadena nacional por poco dijo le saco un punto a Larreta. Sí, fue terrible. Estamos todos esperando. Entonces, la fase 1 de la táctica acá, Pero victimización. le salió mal. Fase 2, a los dos emboscada. minutos estaban todos Déjame terminar. rechazándolo. Sí, sí. Bueno, pero hablando- en vivo estás hablando vos. la gente en vivo lo vio a Jorge Macri atrás del presidente Pero de la duró Nación. 10 minutos. No, no Sí. duró. Fue una emboscada. Y Yo les lo que digo, emboscada. Fue una ¿Vos, emboscada. Pablo? Entonces te digo, Una emboscada táctica política. única. Sí, bueno, obvio. Estamos hablando en términos políticos, Estaba, por favor. no te digo todo el país, pero había gente mirando la Obvio. televisión a ver qué pasaba, Entonces, si había
porque Argentina nunca faltan condimentos medio negroides, Por eso. medio oscuros. Y aparte perdón deslegitimaba el si reclamo. estoy Bueno, discriminando con entonces, el táctica INADI, acá. pero, 4 pasos. Primer paso, victimización. Buscan siempre algo para que se victimicen. Una vez que lograron demostrar la victimización y sensibilizar a la oposición política en general, emboscada. ¿Sí? Una vez que tenés la emboscada, te liquidan políticamente, estamos hablando todo en términos de análisis político, por favor, y después, con esto, buscan alguna oposición que le permita seguir con su círculo. Es una táctica que hace 20 años que la aplican y no falla. Ahora, esto que vos traes de la Por eso crisis no con la creo lo de la policía, carta. digo, también se relaciona Ahora con vamos. este video de Bernie, en donde esa policía que hasta hace unos meses no tenía equipamiento, no tenía capacitación, de pronto se muestra en ese video y en las imágenes del desalojo, súper eficiente, con cascos, con, digamos, como si Sí, fuera un grupo solo. hubieron policías heridos, con los cuales no solamente felicité a la bonaerense, sino que me puse a disposición. De todas maneras, no cambió la realidad de la policía, simplemente armaron un escenario. También Ay, el bueno, por eso kirchnerismo tiene muy de te creo el problema y te lo resuelvo, ojo. Pero lo que sí yo creo que es lo fundamental que le salió pésimo fue querer suponer que el pueblo iba a acompañar a Grabois, porque se estaba metiendo con un oligarca terrateniente que siembra yuyo, que genere desempleo y después anda pidiendo por favor que a los yuyos los vendan para que entre $1 y no revolie el Banco Central, no quede vacío. Pero eso es otro tema. Lo que digo es, lo que hizo Bernie es lo que tenía que hacer de la forma más brutal para tapar el fracaso que significó Entre Ríos, que le ganó un exministro de Macri, Yo no digo, solamente una familia usurpada. Vos sabés que este es un continuo, hay gente nueva que está entrando a la sala. Yo quiero mostrarles un pedazo, no todo, pero un cachitito del video de Bernie que irritó muchísimo a ciertos sectores también del Frente de Todos. Cuando lo tengan me avisan, ahí está, miren. Esto El es... derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables. Bien, ahí ves los planos épicos, la música épica y además toca los significantes que no son de la paleta kirchnerista, propiedad privada, la Constitución, que es de los republicanos, no es de los nacionales y populares. Pero te agrego uno más que no estaba en disputa, que era el derecho a la vida. Porque está bien, estuvimos discutiendo el derecho Sí. a la propiedad, pero ¿qué quiere decir con el derecho a la vida? Bueno, digamos, en esa ventanilla recauda Está haciendo campaña votos. política. Bueno, pero lo dejan, lo avalan. Bueno, pero deben tener, bueno, habrá que ver qué les está pasando. Yo te estoy diciendo, en la provincia de Buenos Aires hay un problema grave de inseguridad. Yo quisiera saber ahora que nos está escuchando si el fiscal Parra, de Tigre, liberó a Cejas, que es el albañil, que con mucho sacrificio se compró un terrenito y mató a un delincuente con antecedentes penales que lo quiso usurpar. Otro error político de análisis de esta gente que se piensa que solamente se usurpa a los ricos. Pero yo lo que te pregunto es... No, bueno, pero yo- vos me decís, él está en campaña No, porque yo no no le te- interesa ser ministro de la provincia, porque nunca le interesó la provincia y vos tenés los índices de homicidio en ocasión de robo disparados, tenés un problema de toma de tierras, tuviste 5 meses para desalojar 1000 tipos, de los cuales 4 meses y medio estuviste negociando y por poco le dabas guita y los premiabas. Cuando te diste cuenta que viene Insaurralde, Cascallares, que te viene, bueno, obviamente Blanca Cantero, presidente Perón, que te viene Fernando Gray y que te viene Watson de la Tercera y te dice, querido, mirá, se me prende fuego el territorio, hermano. Sacá estos 1000 Perdón, vivos, porque y se yo te tengo viene- 3 millones, 3 palos de personas acá viviendo así y no la salen a Florencia, usurpar. se Entonces, te vienen los médicos, los maestros, Claro, y bueno. todos los bueno. estatales se te vienen. bueno, por eso, Bueno, hoy pero por eso tuvieron 4 meses. hoy desmintió la provincia que estuviera por dar estos 50.000 pesos a los usurpadores. Hoy lo desmintió Sí. tajantemente. Sí, sí. Pero Ah, ¿para qué lo dice? Pero lo que yo te pregunto a vos, ¿hay una rectificación como... No, hay una, Cuando la hubo estrategia de marchas- Cristina es pescar, la estrategia de Cristina, yo lo dije acá antes de que haga esto que tendría que haber hecho el día 1. Si entras a los Pero palos, pará, podés entrar en el día Florencia, 1. déjame decirte algo. Vos decís como tendría que haber hecho el día 1. Miremos el panorama. El día 1, ahí había 1.200 personas, ¿no es Sí. cierto?
El día que entraron no había, se había ido el 75, 80%. Y estás 4 meses para... Déjame hablar. Pero Pablo, estás 4 meses, pero vos te parece que estuvo bien, contestame. No, yo no voy a defender a Bernie, no me falta en la vida defender a Bernie. Yo te voy a decir, siempre lo critiqué. Yo ¿Está correcto? Pero me dejás preguntarte. Sáquenme a mí, cuando hagamos 3, yo ¿Te desaparezco. parece que está correcto lo que hice después de 5 meses? No, yo te estoy preguntando otra cosa y no me dejas preguntarte. Estás haciendo una afirmación. No, te estoy preguntando algo. ¿A vos te parece que el día 1, como vos decís, con 1.200 personas se podía entrar de esta manera? Es lo mismo porque no se podía entrar. Pablo, vos podés entrar a una... No, hubiera sido una masacre si entraba pero así el primer día. Pero es lo mismo que hizo, no es una más. Pero... había muy poca gente ese día. Quedaban solamente la gente que había llevado las agrupaciones de izquierda. Lo que hizo, lo que las haces estaba con 1000. utilizando las fuerzas de izquierda. Tenés razón. No, te estoy preguntando. Te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que con 1000 tipos... Por más que diga algo contrario a vos, no te enojes. Podés contestarme y explicarme. Vas a tener la última palabra vos. No me estás preguntando, estás fijando posición. No, sí, no, te estoy diciendo que para mí... Para vos, el primer entonces, día, estás fijando el día posición, 1... no estás preguntándome. Estás bueno, fijando te pregunto, posición. ¿el día 1 se podía entrar de esta manera? Con 5, con 50 o con 500 entró a los palos. Entró a los palos, con 1000, con 500, en vez de 4000 policías llevaba 8000 y entraba a los palos. Le sacó de los pelos a la gente, esposada, incendió casillas. No. Lo que yo decía es, cortarle los suministros y los sacás pacíficamente y te tildaba de derecha fascista. Y los tipos tuvieron 4 meses entregándole guita o no para sacarlo a los palos. Eso lo haces con 1000, con 5000 o con 10.000 porque lo que cambia es cuantitativo. En vez de 4000 policías lleva 10.000. Lo sacaste a los palos. Es lo que supuestamente vos desde el día 1 dijiste que no ibas a hacer. Entonces sos un bolacero que como se te salió mal lo de Entre Ríos, tenés que salir a mostrar eficiencia porque se te incendia la tercera sección electoral. Pero no tiene nada que ver la provincia de Buenos Aires con lo de Entre Ríos. Son dos tribus distintas. Nos pasamos hablando de que el gobierno es un cachivache, que son un montón de tribus y de repente Pablo, hay un genio que piensa desalojemos Guernica en el mismo momento que Entre Ríos. Argentina, no existe eso. ¿Me escuchás? No los sobreestimes. Argentina es un país presidencialista. Cualquier cosa que pasa repercute en el presidente. Y lo de Entre Ríos repercutió en el presidente y lo de Guernica repercutió en el presidente. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que te digo es, después del papelón que hicieron en Entre Ríos, creyendo que metiéndose con la oligarquía terrateniente, que le da los dólares, paréntesis, iban a tener el 80% de la población a desalambrar, y se dieron cuenta que no, porque el 72 dijo, no, yo soy Echeverri porque yo soy aspiracional, como todos nosotros, nadie va a querer ser Graboy usurpador. Obvio que. ¿Me entendés? Entonces, cuando les sale mal eso que generó, ellos lo nacionalizaron, generaron, tipo, que Echeverri esté en cadena nacional con la madre, ellos lo generaron. Creo que fue un error. Entonces, cuando se le nacionaliza eso que le impacta directo al presidente, hacen Guernica que le impacta directo al presidente. O sea, lo de Guernica, el desalojo es un punto para Alberto, más allá de que Bernie se quiera meter la cucarda, que podría, insisto, podría haber hecho el día 1, lo sacó a los palos. ¿Un tiro como una política más general de condenar taxativamente la invasión a la propiedad privada y estimular que jueces, fiscales actúen más rápido sobre eso? ¿Vos crees que esto va a girar al gobierno o es Guernica un caso particular? No lo sé. Yo lo que sé es que yo estoy con el pueblo y cada vez que yo recibo una denuncia me pongo a disposición porque hay muchísimas personas usurpadas. De hecho, en la República Argentina hay una asociación de propietarios usurpados. A ese nivel de decadencia llegamos. Y con este gobierno no solamente tenemos más de 30.000 muertos por el COVID, la gente fundida, sin poder laburar, disparados los índices de seguridad, más que nada en el conurbano, más que nada en la tercera sección electoral, donde están los intendentes que supuestamente ellos quieren cuidar, porque los entregan a los perros y después dicen vení que los cuidamos. Entonces lo que tenés es, no tenés nada bueno para ofrecer y encima se pone un tema que es fundamental y fundacional para la República Argentina y para todos los ciudadanos, que es la aspiración de tener el techo propio, que es la inviolabilidad de la propiedad, y resulta que se mete en la agenda y que durante 4 meses en Guernica se discutió si era privada, era absoluto o era relativo. Porque yo me acuerdo, por más que todos piensen ahora que como Bernie desalojó no pasaron 4 meses, en el medio durante 4 meses yo escuché a Larroque, yo escuché al propio Bernie, yo escuché a Kicillof, yo escuché al presidente decir, bueno, hay gente con necesidades, fíjense, a Frederick, que todavía no desalojó el Nahuel Huapi en Villa Mascardi, todavía no desalojó el Bolsón tampoco Frederick. Pero Flor, entonces digo, Florencia, escuchame. Se mete perdóname, termino, es la decadencia, o sea, estamos discutiendo si en Argentina existe la propiedad privada o no. Impacta no solamente en el dueño de un campo, también impacta en el albañil Ceja, que terminó preso por defender su hectárea y media que se ganó con el sudor de su frente. O sea,
escindido de la realidad del gobierno. Adri. Digamos, siguiendo con el razonamiento, vos hablabas del país presidencialista, nosotros nos pasamos, me quiero decir, los periodistas, de la clase política, hablando de la famosa publicación de Cristina Fernández, que quizás esto que vos relatas pareciera más un efecto de esa publicación por la secuencia temporal que lo del acuerdo fallido. Digo, ¿cuánto crees que afecta el tema de la inseguridad, que parece como ya normalizado, pero cuánto crees que ha podido influir en esa agenda presidencialista esa carta, y que lo de los funcionarios que no funciona quizás no era tanto político, sino que tenía que ver con este tema de la seguridad? A mí me parece que Cristina debe tener muy fresco el 2013. Massa ganó por la seguridad. Le ganó la legislativa a Cristina. Voy para atrás. En 2009, de Narváez le ganó con el mapa de la inseguridad, en donde vos era un mapa interactivo y vos que habías sufrido un delito podías incluir en dónde era para empezar a mapear cuáles eran los lugares peligrosos. Y con eso Kirchner a la cabeza le ganó, ¿eh? Y ya que sacás el tema, eso fue en junio de 2009 y en julio, las paradojas, bueno, las similitudes, Cristina llama a un acuerdo con otras fuerzas políticas y la única que no va es Lilita Carrió. Por supuesto, ¿qué pasó en esas mesas de diálogo? Nada, pero fue la misma secuencia. Y el punto débil, la seguridad. Por eso te estoy preguntando si vos ves, sí, entiende el nuevo clima de época, donde sus propios votantes, 70-80%, quita el progresismo, le están diciendo, mirá que la seguridad me importa a mí. Vos tenés una agenda progre, pero mirá que no estamos ya entre 2003 y 2014. Ahora me importa porque la cosa está agravada, 41 de pobreza, 56 de pobreza infantil. Es decir, si están entendiendo cabalmente o es esto puntualmente de Guernica, reitero. No, yo creo que no lo están entendiendo. Hay un problema muy grave de la clase media trabajadora en los cordones del conurbano, en el tercero, lo más importante. La gente siente que el Estado se corrió de la intermediación entre la víctima y el victimario, que no hay, la gente cree que no hay resolución a favor de la víctima, que siempre se encuentra alguna excusa para que el delincuente tenga alguna ventaja. Esa es la percepción de la calle. Y yo creo que van a perder las elecciones el año que viene. Y nosotros estamos trabajando para ganarlas. Porque nosotros sabemos que le vamos a poner el pecho a la seguridad a la cabeza. Y a la cabeza. ¿Por qué decís a la cabeza y subrayás con marcador? Porque uno tiene que estar permanentemente resolviendo los problemas de la gente. Estás hablando con Patricia Bullrich. Digo, esto va a ser Yo no hablo nada. Yo estoy con una oreja en el pueblo. Yo no hablo de rosca política porque no me interesa. Yo soy efectiva. Yo soy comando de infantería. Estoy ahí, en la trinchera. Entonces, bueno, lo demás Pero trabajás políticamente con Patricia Bullrich. Obvio. Como dice Diego, trabajás políticamente con ella. Sí, eso sí, lo que digo es que no estoy en la rosca. ¿Te ves candidata? Porque a veces te veo así como en la tribuna virtual, que va a ser por Zoom la campaña. Te veo como candidata. Yo te voy a explicar una cosa, Pablito. Es la silla esta de espadeo, ¿eh? Es la silla. Pablito, dale. Escúchame, Pablo. Me gustó. No, ya sé. A mí me gustó. Cuando alguien dice el diminutivo, viene la rosca. Me gustó el te voy a explicar a mí. Dale. No. Yo lo dije en lo personal. La verdad que yo estoy trabajando de abogada y me va muy bien. Y aparte tengo más libertad, ¿no? Cuando uno está en la política, en la función pública, que cobra del pueblo, tiene que tener una responsabilidad mucho más grande. Pero yo tengo un compromiso político también. Yo sé que tenemos que pelear fuertemente en el 2021 para ganarle al kirchnerismo. O sea, ¿vas a ser candidata? No. Voy a hacer lo que sume al espacio. Yo no voy a ser candidata. Yo voy a hacer lo que le sume a Juntos por el Cambio para ganarle al kirchnerismo. Claro. Porque si el kirchnerismo gana en el 2021... Pero Bernie de candidato y vos del otro lado. Bernie de candidato en la provincia y vos del otro lado. Podía ser un lindo debate, ¿no? En el 2022, Bernie que explique la sangre de las botas de Nisman. Cuando explique eso, hacemos un lindo debate. Igual la inseguridad se coló. En 2021 que complete la frase. En el 2021 perdemos, si nosotros perdemos las elecciones legislativas en marzo del 2022, al inicio del año parlamentario, el kirchnerismo presenta la reforma a la Constitución y entramos oficialmente en la fase venezolana de Argentina. Como son cosas fuertes, podés reiterar, porque ahí te sube el volumen. Florencia Gueto está diciendo algo. Nosotros tenemos que trabajar desde Juntos por el Cambio, en donde hay miradas, discusiones, muy flexible, muy horizontal, con un piso muy importante, 40% que lo ganó el presidente Macri en 2019, con todos adentro,
y escuchando al pueblo qué es lo que necesita, y necesitamos hacer un proyecto que la gente lo convenza, crea, piensa que podamos, y ganarle al kirchnerismo en el 2021, porque si no, si ellos ganan, tienen absoluta mayoría en ambas cámaras, no solamente ponen a Parrilli de procurador, no me sorprendería, sino que reforman la Constitución, que es su fin. Reforman la Constitución y entramos en la fase oficial del chavismo en Argentina. O sea, es una responsabilidad republicana. Juntos por el Cambio, más allá de la diversidad, tiene república y libertad, ley y orden. Progreso social para todos, que incluye la economía popular. Porque nosotros, a diferencia de Bernie, tenemos la pata bien embarrada. La diferencia con Bernie es que yo no lo cuento en televisión. Pero a mí no me van a venir a decir qué está pasando en el fondo de Varela, ni en la comisaría sexta de Chingolo. Entonces, pero y todos yo sé lo que estos hago, sabemos... patrulleros y equipos que se suponía que se acordó para resolver el conflicto, ¿qué pasó con eso? Y algunos bajaron, no sé. Perdón, Alberto Fernández tomó la posta de esto, sobre lo que dice Adriana, porque el viernes pasado participó de un acto. A mí me llamó poderosamente la atención porque dijo que invertir en seguridad era invertir en los ciudadanos más humildes, entrega equipamiento a la policía, es decir, se pone al frente de esto que decís vos, la discusión de seguridad. Yo lo que te quería preguntar es, vos hablas de hacer campaña con esto y sostener el reclamo de la sociedad, pero ellos también, al tener, digo ellos, Bernie, Kicillof, Alberto Fernández, tienen la caja, la administración de la caja. Tal vez de cara a las elecciones inviertan más, o lo que no se pudo hacer hasta ahora, para ganar las elecciones en materia de seguridad. Lo que no van a poder, creo yo, es convencer a la gente de que hace un año que está robada y que acaba de enterrar a Lamas, no sé, que se defendió, y a otro muchacho ahí en Virrey del Pino que lo mataron para robarle la camioneta. No sé si los va a convencer que les bajen un patrullero cuando no pusieron la oreja antes. Yo no miento. Nosotros estamos en la calle y sabemos lo que tenemos que hacer. No importa si hay caja o no hay caja, hay convicción y sabemos que tenemos una responsabilidad muy importante, por sobre todas las cosas, es no mentirle a la sociedad. Y creo que Cristina eso lo está viendo porque perdió las elecciones legislativas por la seguridad, que siempre soslayaron, porque siempre dijeron que la seguridad era de la derecha, y la seguridad le pega... Ayer hablaba con Pato, una mujer de un barrio popular que no quiero determinar para que después no le genere algún inconveniente. Y me decía, no sabe cómo nos roban cuando estamos en la parada del colectivo que salimos a laburar. Entonces, esta gente no tiene ni idea. Alberto Fernández no trabajó en su vida de contratar gente, de la angustia de no llegar a fin de mes para pagar el sueldo, de que no te bajaron las ventas. No tienen ni idea, vive en una casa prestada de un amigo que fue funcionario público en Puerto Madero. Entonces después te hablan del pueblo, el pueblo es otra cosa. Y eso lo saben los intendentes de la tercera sección electoral, por eso yo creo que lo apretaron mal a Kicillof para que resuelvan Guernica, porque les pega directamente a ellos. Y yo insisto algo, para mí, obviamente me equivoco, es un análisis muy personal, los únicos votos fidedignos y fieles y fanáticos de Cristina son los del progresismo. Los de la tercera sección electoral son de los intendentes, no son del kirchnerismo. Entonces yo creo que eso vieron y empezaron a acariciar a los intendentes que durante 8 meses no solamente no le bajaron los fondos, sino que no le atendían el teléfono, le metían intermediarios. Un gobernador que fue puesto por un acuerdo de cúpula a un territorio que no conoce. En algún momento la provincia de Buenos Aires tiene que tener un intendente como gobernador, porque sería un acto de justicia. Florencia, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de algo que está absolutamente conectado con la inseguridad, que es la economía, la pobreza, en los mejores años de kirchnerismo. Después, obviamente, cuando los números dieron mal, agarraron el termómetro y lo rompieron, entonces ya no se estigmatizaba porque no se medía, etcétera. Tiene que ver con la marcha de la economía, y gran parte de la marcha de economía tiene que ver con el dólar. No solamente el formal, sino el informal. Vamos a hablar de economía. El dólar bajó esta última semana más de 20 pesos, casi 25, si es que pensamos que el blue, me refiero al blue, otros también bajaron, vale 170, 171, llegó a 195. ¿Por qué realmente bajó? ¿Qué hizo el gobierno para que ese dólar, que es tan intranquilizador como es el blue, bajara? Y en todo caso la pregunta es permanente esta medida? ¿Va a seguir así en este veranito? Hablemos con Martín Rapetti, que es economista. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien, acá andamos.
Vos podés explicarme a mí, y yo me identifico como el que no sabe de economía, si nos explicás a todos, ¿qué hizo el gobierno, cómo actuó y por qué bajó el dólar blue y otros dólares por fuera del, entre comillas, el oficial, y si es sustentable esto o no? Bueno, el gobierno lo que hizo fue tomar algunas medidas para tratar de restringir un poco el exceso de demanda que había, sobre todo en los dólares que llamamos financieros, el contado con liqui o el dólar MEP. Y también lo que ha usado son, recuerden ustedes que esos dólares se obtienen a través de compra y venta de bonos públicos, y eso lo que hizo el gobierno para bajarlo un poco fue usar bonos que tiene el Banco Central y el ANSES para intervenir en la bolsa, esencialmente, para proveer esos bonos y bajarle un poco el precio. Es una medida que obviamente es transitoria, pero bueno, en una economía que está en esta situación, un paciente con mucha fiebre, lo primero que hay que hacer es bajarle la fiebre. Entonces el gobierno empieza por acá. Bien, espera. Lo cual está bien, pero no constituye esto la solución, obviamente. Bien, vamos de vuelta con esto. Hay bonos que tiene ANSES, son del Estado. En un momento, Sí. entonces, la terapéutica es agarro estos bonos y los voy a ofrecer a los privados. ¿Qué tenés que hacer? ¿Los tenés que vender bastante baratos para que los privados digan, en vez de ir al dólar blue o a dólares financieros, voy a estos bonos? Entonces la pregunta es, ¿están bien vendidos? ¿El Estado vendió bien estos bonos o los regaló? Bueno, esa es una pregunta que siempre se hace cuando estás en una situación de tensión cambiaria. Si vos estuvieras en un mercado en el que no está desdoblado como en la práctica está el mercado cambiario argentino, y tenés lo que se llama una corrida contra la moneda doméstica, contra el peso, porque la gente va a comprar dólar y el Banco Central tuviera dólares y los vende, siempre está el interrogante, ¿lo está vendiendo bien, lo está vendiendo mal? En estas circunstancias, a mí no me parece que valga la pena tanto entrar en ese debate, porque lo que estamos viendo es una medida que fue una medida para tranquilizar una situación que estaba en situación casi de pánico. Entonces, Bueno, pero recordá que el tema del dólar futuro, que también fue cuando había una intranquilidad con el dólar, generó una causa judicial. Es decir, lo que es una herramienta posible de usar, vos no sabés si después es un juicio. No creo que pase ahora. Entiendo tu planteo. En Argentina se judicializa todo, esa decisión, digamos, no me parece que sea ese el plano del debate. O sea, yo sugiero tomarlo de esta manera, tomarlo como que es una medida, obviamente, que no es sostenible en el tiempo. O sea, uno no puede imaginar al gobierno hacer esto, que esta sea la estrategia central para contener la presión que hay en el mercado de cambios. Claramente no es. Yo creo que fue una medida de parar la pelota, tratar de parar la pelota un poco para estabilizar transitoriamente el mercado de cambios, tranquilizar levemente, y creo que estamos yendo en una dirección en la que esperemos pueda encararse un programa que sí ataque los problemas centrales. Bueno, ¿y qué ves con respecto a esto? Porque también se llamó a los operadores para que no vendan contado con liqui, para que frenen esas operaciones, y hasta, si vos querés, si lees las plumas del kirchnerismo del Frente de Todos, dicen que está bien, pero que ojo con la dosis de esta intervención, de esta cosa de levantar el teléfono y llamar, entre comillas, apretar, porque no quieren volver al modo Guillermo Moreno, porque creen que esa no es la solución. Dicho esto y viendo que esto es temporal, lo de fondo, ¿se empieza a encarar? Tiro una primera pieza y vos poné la que quieras como si fuera el dominó. Tarifas de electricidad y de gas, bueno, ya tienen vía libre para aumentar a partir del año que viene. ¿Hay un camino, un sendero de giro al centro, a la normalización de tarifas y etcétera, o no lo ves? Sí, el ministro Guzmán lo que está tratando de mostrar es, a ver, déjame ir un paso para atrás. ¿Qué creo yo que son las dos fuentes centrales que generan esta tensión en el mercado de cambio? Yo creo que hay dos. Una es que, producto de la crisis pandémica, el Estado, como todos los estados del mundo, tuvieron que salir a auxiliar al sector privado directamente, o a las familias con transferencias, o a las empresas
con algún tipo de subsidio o crédito subsidiado, o incluso directamente pagando parte de los salarios. Eso en la mayoría de los países que tienen acceso al crédito o que tienen algún tipo de resguardo acumulado previamente, se usó eso. En Argentina, que no teníamos ni acceso al crédito ni teníamos activos acumulados previamente, la única vía para financiar ese tipo de gasto fue acudir al financiamiento del Banco Central. El Banco Central volcó una enorme cantidad, le transfirió una enorme cantidad de recursos de emisión monetaria al Tesoro, y eso generó un aumento muy significativo del dinero en circulación de la economía, digamos. Eso es un factor. Yo no creo que haya habido un desborde monetario, pero ciertamente hay una fuerte inyección de liquidez en la economía, que es un elemento que genera expectativa de devaluación. El otro es que me parece que hay una gran crisis de confianza, o sea, no se ve con claridad el rumbo de la economía. Entonces, en relación a este primer punto, el punto, digamos, llamémoslo fiscal monetario, el gobierno lo que está haciendo, el ministro de Economía lo que está haciendo es tratando de dar señales de que va en la dirección de ir quitándole presión a la manguera de la emisión monetaria, entre otras cosas, dando vía libre, como decís vos, Diego, a la posibilidad de que ajusten tarifas de servicio público. Esa es uno de los... Prepagas, combustibles, está empezando a soltar las riendas de los congelamientos. Lo hemos visto también con la producción de alimentos, también que aún aumentado, tiene un riesgo de inflación, por supuesto, pero vemos ahí un giro. Y bueno, esto es lo que te pregunto, si vos lo ves como una señal de dar previsibilidad. Yo lo veo en esa dirección, en la dirección de mostrar que la economía, habiendo pasado dos traumas muy significativos, uno, la negociación de la deuda, el segundo, el parate económico que generó la crisis sanitaria, o digamos, la estrategia sanitaria del gobierno, ahora está tratando de ir liberando las restricciones o las regulaciones que había en distintos mercados. Eso es efectivamente así, y insisto en el primer punto, en el punto de que está tratando de dar algunas señales fiscales que esperan los mercados, obviamente, porque ahí están las expectativas de evaluación detrás, pero también espera un actor central en esta historia, que es el Fondo Monetario Internacional, que está esperando ver un programa macroeconómico que tenga una pata monetaria y fiscal que la vea sólida, sana. Marcela Pagano. Hola, ¿cómo estás, Martín? Quiero preguntarte sobre una noticia que empieza a circular cada vez más fuerte, que es ¿cuántos dólares tiene el gobierno y cuánto puede sostener esta situación de no devaluación? Hay consultoras muy prestigiosas, de la talla de Consultatio, INVEC, que ya difundieron sus propios informes, y le sumo también lo que no se divulga en on y se divulga en off, que son los propios informes de los bancos locales. Estamos hablando de las reservas, Marce, sí, ahí voy. El tanque de nafta. Sí, que dan cuenta de que las reservas monetarias, las reservas que están en manos de libre disponibilidad, es decir, las que sí puede usar el Banco Central para mover y afrontar cualquier movimiento, frenar cualquier movimiento brusco del dólar, están en terreno negativo. Algunos dicen menos 1.500 millones de dólares, menos 2.000 millones de dólares, terreno negativo al fin. Mi pregunta es, ¿considerás que esto es así? Y si considerás que es así, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno para revertir esta situación? ¿Alcanzaría solamente con los dólares del campo? ¿Hay una devaluación inminente en puertas? Bueno, es una pregunta compleja, y yo quisiera empezar con un tono de cierta tranquilidad, porque cuando hablamos de estos temas sabemos obviamente que del otro lado hay ahorristas que tienen depositado su plata, su dinero en los bancos, entonces no quisiera digamos, que alentáramos. Lo escuché a Rapetti en televisión y me vine ahora a las 7 de la mañana. Eso no va a ocurrir. Por tu culpa no va a ocurrir. Quédate tranquilo. Adelante. Bueno, no. Dicho esto, el Banco Central tiene reservas. Están las cuentas de cuántas son líquidas, cuántas no. Digo, ciertamente lo que se llaman las reservas netas líquidas, las más líquidas, están bordeando el cero o levemente en terreno negativo, pero el Banco Central todavía tiene reservas para lidiar con esta situación. Obviamente, las reservas son finitas, no tienen una situación muy holgada, pero tiene un stock de reservas que le va a permitir
manejar las próximas semanas. Obviamente, eso no se mantiene en el tiempo y infinitamente. O sea, claramente el Banco Central va a tener que empezar a mostrar en las próximas semanas, en los próximos días, que tiene la capacidad de empezar a intervenir en el mercado cambiario comprando dólares y no vendiendo, porque si esa dinámica se mantiene en el tiempo, como en todas las situaciones de crisis. Pero comprándole a quién, Martín, si nadie vende dólares a este tipo de cambio. Bueno, Les agrego por el algo, campo. Permítame, me meto, supongo que están aquí cada uno. ¿El Fondo Monetario Internacional desembolsaría los 5.500 millones que quedaron, que no vinieron del préstamo de la gestión anterior? Le pregunto a los dos. 13.000 millones de dólares me precisaron a mí que quedan pendientes. Hay Porque una había una operación letra chica que permitía más. Argumental, después cómo justifica siendo Alberto Fernández diciendo no queremos nada del fondo en campaña y cuando asumió y tener que aceptar eso eventualmente. Pero eso es harina de otro costal. Para guionar cómo se toma eso habrá tiempo. ¿Escucharon que eso puede pasar? Sí, eso va a depender obviamente de la negociación que se va a iniciar en estas próximas semanas. Va a depender de varios factores. Uno, por ejemplo, es si el gobierno lo pide, porque es importante entender una cosa, que es que creo que lo vamos a estar viendo mucho a partir de mediados de noviembre en adelante, que es lo siguiente, que el Fondo Monetario Internacional hace un tiempo ya que viene diciendo que ellos hacen programas en los que el país que se suscribe a ese programa es dueño del programa. Usan la palabra en inglés ownership, son dueños del programa. Entonces, va a ser central que el gobierno pida. Pero no va a ser solamente el gobierno, porque este programa, que va a ser un programa a todas luces, que va a trascender a la administración de Alberto Fernández, seguramente va a requerir la confluencia de otros sectores, o sea, de la oposición estoy hablando. Entonces seguramente va a ser un programa que va a estar muy probablemente aprobado a través del Congreso, con lo cual va a ser toda la clase política, y yo creo que muy paradójicamente, tal vez, veamos que el Fondo Monetario Internacional termine siendo una institución, un agente que facilite la desgrietización. O sea, vos decís que el Fondo Monetario va a hacer lo que el Papa Francisco iba a hacer y no pudo. Mi sensación, vieron que la carta de la vicepresidenta generó 1.500 hipótesis de a qué se refería, sobre todo con la tercera certeza, ¿no? Sobre el tema de los acuerdos. Yo creo que obviamente el gobierno está viendo que para reconstruir la confianza va a necesitar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a requerir que confluya no solamente el oficialismo, sino también la oposición. Entonces, me parece que ahí va a haber un elemento, y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para que Argentina pueda acordar algunas 4 o 5 líneas de acción, sobre todo en materia económica, y que ayude mucho a bajar el clima de desconfianza y de incertidumbre que hay. Y ese puede ser el catalizador que genere, una vez que se llegue a ese acuerdo, una reducción significativa de las brechas que existen hoy en el mercado cambiario, y que ahí, bien, a la pregunta que hacía Marcela, el problema de quién va a querer venderle dólares al Banco Central, le empiecen a aparecer esos vendedores. Martín, muchísimas gracias. No, un placer. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a volver. Dijo alguna vez alguien, yo voy a volver acá a la mesa. Mejores. Simplemente. Sí, a mí vamos a volver mejores. Voy a decir una yo cosa. creo que tiene un costo reputacional fuertísimo. Un costo simbólico que, bueno, no faltan guionistas en frente de todos que puedan anudar argumentalmente y decir, bueno, en realidad no pedimos nada, es el tramo de Macri que ya que lo ofrecieron. Pero déjame decir que había, creo que disponibles, el Fondo Monetario tenía un fondo para países afectados por COVID de 4.500 millones de dólares, y Argentina dijo no los queremos. En ese entonces. Ahora. Pero ahora estamos
Ahora estamos hablando que las reservas monetarias están en terreno negativo. Quien está en su casa en este momento cocinando, comiendo, no tiene idea de reservas monetarias, a la cabeza se le viene la palabra devaluación, ¿sí o no? Fíjate que no hay economistas que puedan decir eso, o no se animan a decirlo. ¿Por qué? Para no generar temor. Pero puertas adentro, el gabinete sabe que incluso si quisiera aceptar los fondos del Fondo Monetario Internacional, tiene que achicar la brecha cambiaria y que se empieza a percibir un retraso del tipo de cambio cuando, por ejemplo, algo muy simple, comparás lo que cuesta en dólares en Argentina, ciertos bienes de consumo como puede ser una computadora, televisores, y lo comparás con Chile, con Brasil o con Uruguay. No hay que ir muy lejos. Cuando era la operación inversa, antes éramos los argentinos cruzando Uruguay para traernos, o cruzando a Chile para traernos esos bienes, ahora es al revés. A ellos les resulta barato venir y comprar. Esas ecuaciones son las que mira de cerca el gobierno. Tarde o temprano posiblemente haya que deslizar, haya que mover aún con mayor fuerza el tipo de cambio. Lo dicen ellos. El punto es cuándo. Mover es devaluar y Sí, todos claro. están diciendo que va a empobrecer a que no se puede hacer. Las voces oficiales dicen de ninguna manera Está bien, pero yo te puedo devaluación repetir algo que grande. dijiste vos. Microdevaluaciones. Vos dijiste algo que es importantísimo. Yo lo voy a resaltar más. Hablaste de... Dije. Estuviste muy bien hoy. Felicitado. Wolf. No, recuperaste algo que fue clave la semana pasada. Se habló de subir tarifas y Sí. pasó inadvertido. Kirchnerismo subiendo tarifas. bueno. Sí te dicen mantener el subsidio, pero si vos elevás el precio ¿Me y dejás solo que te lo congelás diga el de otro porcentaje, modo? Paritarias, no te digo congeladas, pero muy, muy Light. suaves. Ajuste de la fórmula jubilatoria con la de Macri, la fórmula cascote, les hubiera pagado más que esta fórmula de la devaluación. Es decir, hay en marcha un ajuste. se viene el descongelamiento en Hay febrero de en los marcha alquileres. se está produciendo ahora en gerundio, lo digo, un ajuste de un gobierno peronista. No está presentado de este modo, pero está ocurriendo. Argentina, el sueldo en dólares promedio y lo ves, es nada, es Por mínimo. eso, y está pasando. Lo que ganamos todos en dólares es ridículo. Absolutamente, por eso digo que eso ya está en marcha. ¿Por qué no pensar que así como lentamente empezaron a descongelar de a un centavito el dólar, no empiezan a acelerar eso? Inminentemente va a ocurrir. La pregunta es, políticamente, ¿cuándo? De cara a las legislativas, ¿es preferible hacerlo después de diciembre porque diciembre hay que cuidarlo o antes? El terreno negativo de las reservas es un hecho. Entonces, lo están sorteando con otros mecanismos que tienen. Ahora, no hay incentivos para que alguien venda dólares, que es lo que hablábamos recién con Martín. Lo que tendría que ocurrir es que el Banco Central recupere todos los días eso que fue perdiendo para mantener estabilidad del dólar. Pero ¿quién quiere vender a un tipo de cambio que está divorciado del 90%? Incluso cuando hicieron un montón de medidas como la emisión de bonos para achicar esa brecha, es superior al 90% tipo de cambio oficial y los paralelos. Es muy amplio como para convencer a quien tiene dólares en blanco de venderlos a valor regalado, vamos a decirlo. Entonces, esa es la gran problemática que tienen que resolver. Bueno, muy bien. ¿Quieren problemas para resolver? Tengo muchos. Miren, otro es ¿les suena coronavirus? La carrera espacial tiene su reedición en 2020 vía coronavirus. Hay laboratorios de varios países, esa carrera especial por quien llega no a la Luna o a conquistar el espacio, sino la cura o la terapéutica de coronavirus. El Sputnik 5, que es como el 5, es el Sputnik de la B peronista. Claro, casi. ¿Qué quiere Argentina con la vacuna china? A ver, vos China rusa. Vos hablabas de la carrera espacial. Justamente la vacuna se presenta desde el sitio oficial de la vacuna como la primera vacuna registrada. Porque en esa carrera, dos naciones se apuraron a aprobar las vacunas por sus instituciones médicas nacionales antes de que tuvieran la fase 3. ¿Y por qué es importante ¿Qué es la fase 3? Porque las vacunas tienen 3 fases. La primera, que es el experimento, digamos, de laboratorio. Después se prueba en un grupo limitado de personas. Si eso funciona, pasa a la fase 3, que es la más importante. ¿Por qué? Porque se hace en 30.000 personas, la mitad de las cuales reciben un placebo, para ver el contraste de las reacciones entre las personas que recibieron la vacuna y las que recibieron el placebo. Se considera además que es la fase definitoria, porque vos ahí ves qué reacciones, qué efectos colaterales, los que se pueden ver en este corto tiempo. Recordemos también que las vacunas necesitan un plazo largo, justamente para ver si a los años tuviste efecto colateral o no. Rusia decidió que en ese apuro y en ese aporte que quiere hacer a la humanidad,
se salteaba, digamos, empezaba ya a la aprobación y la fabricación. Por ahora, Lo está probando ya en sus Fuerzas Armadas. Lo está probando en sus Fuerzas Armadas. Yo no sé si vieron Chernobyl, la miniserie. Me hace acordar mucho, vieron que en el cráter de la explosión de Chernobyl le mandaban a volar los helicópteros y mandaban a los soldados, decían, sí, tirá, que no pasa nada, y volvían con radiación. Yo digo, no es garantía. Lo que sí es cierto que empezó las fases el 25 de agosto. Ya nosotros vemos la de Pfizer o la de Oxford, ya están con esa fase avanzada. Rusia avanzó el 25 de agosto, todavía no hay datos, es una de las vacunas que tiene menos datos. Lo que uno ve, les recomiendo visitar el portal de la vacuna, pongan Sputnik 5, el portal de la vacuna. 8 idiomas. Tenés hasta en filipino traducido, está en español. Y uno ve, por la calidad de los materiales, que hay poco evidencia científica, pero ellos están convencidos de que van a ser los primeros y con esta aceleración de tiempos es muy probable. Estamos hablando de esto claramente porque el gobierno está diciendo, o Carla Bisotti viajó a Rusia para ver cómo iba el desarrollo de esta vacuna, y si en diciembre estuviera la vacuna, la idea es que a partir de que esté, a lo largo de 15 días vacunar a los grupos de riesgo, a los adultos mayores. Hay que aclarar que es de las vacunas que necesita 2 dosis. El requisito científico es que vos puedas mostrar efectos beneficiosos en más de la mitad de la población. Probablemente esa fase la quieran superponer a la vacunación. En Latinoamérica, la vacuna ya se está aplicando en Venezuela. Bueno, muy bien. Vamos a hablar con el doctor Conrado Stoll. Doctor Stoll, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, composición, tema, vacuna rusa. ¿Qué escribiría usted en las primeras líneas de su composición? Que es lo mismo que la economía. Crisis de confianza. La gente ya pasó por el tema de la máscara, si los asintomáticos contagiaban, si los chicos contagiaban, si la hidroxicloroquina curaba o no a la gente. Entonces ahora hemos logrado poner un manto de duda sobre la vacuna, más allá de quién está más adelante en la carrera, y tomaría con muchas pinzas los datos rusos. Pero la confianza es fundamental y las estadísticas muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que se vacunaría es el 50% de las personas que aceptarían vacunarse. En Rusia, el 50% de las personas. El promedio mundial está entre 65 y 70% de las personas que dirían, si hay una vacuna, me la doy. ¿Eso por qué es? Una crisis de confianza. Se ha visto que el gobierno de Trump pudo influir en la FDA para la emergencia de la aprobación. Quedan 2 días para las elecciones o para el día de las elecciones, aunque va a tardar mucho más en saberse. Pero fíjate que no salió la información que se había prometido en octubre. El presidente mundial de Pfizer salió a aclarar, perdonen, no tenemos el resultado para decirles que es efectiva o no. Entonces, el título es, los medios tienen que ayudar a hacer una campaña de información de salud pública para que la gente sepa que la vacuna además no es una panacea. Que se aprueba una vacuna o más, como seguramente se van a aprobar, primero, el tiempo que va a tardar, y segundo, que no es una panacea que termina con la pandemia el día que se apruebe una vacuna. A ver, siempre el pensamiento mágico es tentador y decir, bueno, en diciembre viene un Hércules o no sé qué avión ruso enorme, aterriza y lo vamos a, como se fue a buscar al general Perón, iremos a buscar las vacunas rusas y se termina este confinamiento infinito. Bueno, ese es el pensamiento mágico. Si en diciembre se desarrollara o pudiera terminar de desarrollarse una vacuna rusa, ¿se puede empezar a vacunar? ¿Es seguro hacer eso? Mira, lo resumían muy bien ustedes recién. Se publicó el primer trabajo de la vacuna rusa, la fase 1 y 2, que son muy chiquitas, en septiembre en la revista Lancet, que es muy importante. Pero la fase 3, que es la fundamental para ver la seguridad de la vacuna, la efectividad, que sea efectiva, y la seguridad, en eso hay un manto de dudas. El Instituto Gamaleya es el que está a cargo y no se sabe, 40.000 personas quieren vacunar, la mitad con placebo, por supuesto, pero no se sabe cómo es esto, voluntarios como debe ser, van a vacunar a la población.
así uno atrás del otro. No está claro, no han dado esa información y muchos científicos especialistas en vacunas del resto del mundo cuestionan esta data. Pero no importa, Diego, puede ser otra vacuna. No es tan simple. Ustedes dijeron recién algo clave. La FDA ha pedido que la vacuna que se apruebe sea efectiva al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que con que solamente le evite la infección al 50% de las personas, la van a aprobar. Y en general ¿Y las vacunas habitualmente, ¿cuánto tienen que tener de efectividad? Porque acá la mitad parecía que... Lo que sea. La famosa de la gripe, te diría que las últimas que se han dado para el año 2019 y 18, 50% de efectividad. 40 y pico % alguna en Estados Unidos. Para la gripe. Dice que cuando cualquiera de nosotros va a los centros, a los vacunatorios y se aplica esas vacunas, hemos sido engañados y en realidad hay 48, 45, 50... O sea, la mitad, estamos tirando una taba a ver si nos sale o no la vacuna. Perdóname, cuando a alguien le ponen un stent en las coronarias y después te dan esa licuante de sangre para que no se vaya a tapar, vos no sabés si tenés la mutación que hace que el licuante de sangre no funcione. Basta, mucha información, doctor Héctor, basta. No de tanta información, es mejor seguir ilusionados y no tener usted y su maldita realidad médica. Bueno, aterrizamos acá otra vez. Entonces, ¿usted cree que es posible de acá a diciembre que se empiece a vacunar? Esto es una información que circuló. Sin la maldita realidad médica, pero que la gente termine de entender bien, porque esto es lo que hay que informar a la gente para que no esté engañado o crea algo equivocado. Si las vacunas no son 100% efectivas, quiere decir que los que se vacunen van a tener que seguir usando máscara, manteniendo distancia y haciendo exactamente todo lo mismo que estamos haciendo hasta ahora. Ese es el punto. El segundo es el que vos decís, para diciembre puede estar, me parece altísimamente improbable. Sería muy cauteloso en prometer eso. Ya escuché que piensan vacunar 6 millones de personas en 2 meses, esos son 400.000 personas por día en 3.000 vacunatorios. No sé, si no tuvimos la capacidad logística para hacer test, para diagnosticar la enfermedad, me sorprende que ahora vamos a tener la capacidad logística para vacunar millones de personas en tan poco tiempo. De todas maneras, me parece muy improbable que esto pase para fin de año. Lo que habla el mundo, la alianza Gavi de vacunas, la alianza COVAX internacional también de vacunas, que durante el 2021 se van a crear 2.000 millones de dosis para distribuir en todo el mundo y una alianza de 170 países que incluye los de bajo y mediano ingreso. Entonces eso va a suceder, pero en todo el año 2021. Diego, las que están más avanzadas, la de Pfizer famosa y la de Moderna, que usan un método genético, tienen que estar la de Pfizer a menos 70 grados y la de Moderna a menos 20 grados. ¿Vos creés que hay algún consultorio médico, alguna farmacia o algún lugar que tiene una heladera, un congelador de menos 70 o menos 20? En general no. Te quiero decir que es muy complicado esto y hay que prepararse, estar preparado para saber que va a haber retrasos y estar preparados para saber que no termina la pandemia porque se apruebe una vacuna. Bien, ahí yo creo que tiene que ver la frase que usted dijo hace un rato, que la vacuna no sería la panacea. Quiere decir esto, es decir, aún si llegara la vacuna, el distanciamiento social va a seguir existiendo, los tapabocas se van a tener que seguir usando. ¿Cuánto de lo que usamos ahora, con vacuna incluido, seguirá y cuánto ya podremos prescindir? La situación va a seguir exactamente igual que ahora con todo lo que vos acabas de decir. Y lamentablemente está estudiado que el tener que seguir con esas medidas, habiendo una vacuna, que la gente, si creía que era la solución, desincentiva el uso de la vacuna. Ahí tenés el círculo vicioso. Claro. Por eso hay que informarle a la gente ahora claramente qué implica que llegue a haber una vacuna. Lejos de decirle que la van a tener en un mes o que vamos a vacunar todo el mundo, acordate que en la del H1N1 de 2009 hubo un problema serio porque cuando dieron el orden en que se iba a vacunar a la gente, apareció la Asociación de Panaderos diciendo en Estados Unidos que ellos eran trabajadores esenciales. Te quiero decir que no es tan fácil decir, voy a vacunar primero a los médicos, después a la fuerza de seguridad, en tercer lugar vienen los maestros y las personas que están en las cárceles, pero no es tan fácil, porque aparecen los grupos que dicen, no, yo la quiero, de los que la quieren, yo la quiero antes. Después están los que no la quieren. Acordate, además de que no es 100% efectiva, hay un porcentaje de la población que puede no querer dársela y no se la va a dar. O sea que las medidas tienen que seguir en pie, por eso se ha dicho, y lo ha dicho Fauci, todo el 2021, imaginarlo muy parecido a hoy, que cuidado, esto no quiere decir con aislamiento,
Porque no tiene que haber aislamiento. En Europa lo que están haciendo es porque está pasando una cosa increíble. 50.000 casos por día en Francia, 100.000 en el Reino Unido. Boris Johnson hace 10 días dijo que era un disparate pensar en una cuarentena. Bueno, la empieza dentro de 3 días hasta el 2 de diciembre. Y la mortalidad en Bélgica, en República Checa, están en una segunda ola devastadora, pero empezando a controlarla con cuarentenas y toques de queda. O sea, improbable una solución. Vos dijiste muy bien, pensamiento mágico. Bien, doctor Stoll, muchas gracias. Diego, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. La palabra que sintetiza todo esto es paciencia. Deberemos hacernos de ella. Esto no está por terminar. No es que vemos lo que pasa en Europa, que es la estación de tren adelante nuestro, con lo bueno y lo malo, y si llega una vacuna, no es que volveremos a la antigua normalidad y esta nueva normalidad te olvidaremos para siempre. Es que lo que marcó el doctor yo creo que es crucial. Hay un tema que se llama percepción de riesgo. Todas las encuestas están mostrando que bajó la percepción de riesgo en Argentina. Es como que no piensan que la COVID es tan crítica, que el virus no es tan importante. Eso te hace bajar tus mecanismos de defensa, los mecanismos de higiene, con lo cual hay que ser muy prudente. Te doy una nota de color. Vos preguntaste del avión más grande, lo tienen los rusos, se llama Antonov. Es un avión de 83 metros. Qué lindo ir con una banderita rusa a Ezeiza a esperar al Antonov. El Antonov. Esto que decís es un disparate, perfectamente puede ocurrir y nos van a salvar los rusos. Sí. Como ¿te acuerdas cuando China iba a comprar o nos iba a prestar 20.000 millones de dólares en 2004? Siempre eventos. Vamos a vender un pedazo de la Antártida y pagamos la deuda externa. Yo lo escuché en los 80. Sí, Siempre sí. soluciones Y ya milagrosas. ha venido el Antonov, por ejemplo. ¿Te acordás cuando fue el corte de luz de Sur de 1999? Vino un Antonov con generadores. O sea, es un efecto, es un truco. Tengan presente el Antonov. O sea, no lo descarto para el próximo hoy tiempo. Es chiste, mañana es realidad, Adrián Amado, en la República Argentina. Por eso te decía. Bien, seguimos. Estamos hablando de por supuesto, la carta de Cristina movilizó para adentro, movilizó para afuera. Los dos campamentos fueron sacudidos. Alberto Fernández está viendo de qué modo interpretar. Por supuesto, públicamente lo leyó en términos de un apoyo. Qué bien nos hizo lo que nos dijo Cristina, estamos completamente de acuerdo. Para adentro, bueno, fue un misilazo a la línea de flotación. Pero la pregunta es para el afuera. Es decir, ¿qué se hace? ¿Se acuerda en juntarse? ¿Puede haber una mesa de diálogo? ¿Se cree en ese llamado o no? Hablemos con un intendente muy importante, el de Vicente López, que es Jorge Macri. Hola, Jorge. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿cuál es tu mirada sobre la carta de la expresidenta actual vice? Más allá de las especulaciones de si es para despegarse o no despegarse, bueno, evidentemente fue una marcada de cancha importante para el presidente, me parece a mí. Y ahora hay que ver qué hace él. Yo creo que sería bueno que se convoque a un diálogo. Y me parece que nosotros tenemos que asistir con todas las dudas del caso, ¿no? Sería bueno que se convoque a un diálogo, ya te estoy titulando todos los días, pero ¿cómo es? Sería bueno que convoquen a un diálogo. ¿Cómo es? ¿Quién llama al diálogo y cómo sería instrumentalmente? No, quien llama al diálogo sin ninguna duda tiene que ser el presidente. Tiene que convocar, él tiene que definir con quiénes quiere interactuar, si es con los que tenemos algún cargo específico, como se hizo en el marco de la pandemia, si tiene que ver con lo legislativo, si se convoca a las figuras de otras fuerzas políticas, aunque no tengan cargo. Yo no le voy a dar la receta. Sí creo que en el marco de la catástrofe que vivimos hoy en la Argentina, sanitaria, económica, de seguridad o de inseguridad, la institucional, generar ámbito de diálogo sería buenísimo, me parece que sería un buen primer paso para tratar de construir algo que falta y mucho, que es confianza. Porque hablaban hace un ratito del tema de la confianza y la economía, la confianza y el valor del dólar. Yo también puedo hablar de la confianza y darle bolilla al gobierno respecto hoy de cómo acato o no acato las medidas de distanciamiento social, cuando siento que ya todo lo que me prometieron que iba a ocurrir y que iba a funcionar no funciona tanto. Me parece que la confianza de la gente en los que gobernamos es un valor central que tenemos que tratar de recuperar
como podamos, y empezando por donde se pueda. Obviamente, muchos de nosotros iremos, si nos convocan, con cuidado, porque ya nos pasó, como recordaba Florencia Arieto hace un rato, tener que estar asistiendo a una conferencia de prensa en la que íbamos a dar una mano y quedábamos escuchando cómo le manoteaban recursos a la ciudad. Algunos irán con más escepticismo, otros con más confianza, pero la única manera de empezar a salir de los problemas que tenemos en la Argentina es dialogando y tratando de buscar algunos acuerdos. Bueno, Mauricio Macri, que además es primo tuyo y además vos hablás habitualmente con él, primero sacó un comunicado diciendo: a mí nadie me convocó, desalentando cualquier rumor de que ya había un túnel de conexión. Dijo: de ningún modo yo hablé con el Instituto Patria. ¿Qué pensás que haría? No es la única posición la de Macri, hay otras referencias muy fuertes en el espacio Juntos por el Cambio, pero ¿tu primo concretamente iría si lo convocan? ¿Cómo sería eso? No lo sé, es una buena pregunta para hacerle a él, pero él es un hombre de diálogo. Lo fue ejerciendo el rol de presidente y seguramente estaría dispuesto, de nuevo, con todas las dudas, con todas las reservas, con cierto grado de escepticismo tal vez, pero conociéndolo me parecería raro que se niegue a dialogar. Habría que construir una agenda. Se me ocurre que probablemente uno no convocaría a las primeras figuras de entrada. Habrá algunos que se acercan, se trata de acordar una agenda de trabajo, definir cuáles son los temas. Y como la confianza está un poco dañado también entre el gobierno y la oposición, sobre todo después de lo de Cava y algunas otras cosas como el avance sobre la reforma de la justicia, etcétera, yo trataría de ir con un esquema de menor a mayor. Ambicioso, exactamente. Yo trataría de armar primero el equipo de poner atrás para el pie, adelante, el digamos. dedito en la pileta, a ver si hay agua y qué temperatura para no volver a quemarse o a caerse, digamos. Es que la única manera de reconstruir confianza, y vos lo sabés bien, hasta profesionalmente, es empezar a ver que cuando uno se compromete, cumple, y esos hechos van reconstruyendo confianza. No es pura promesa, porque a pura promesa no vamos a llegar lejos. ¿Pablo? Mañana va a haber una reunión de Juntos por el Cambio, de la dirigencia de Juntos por el Cambio, que sucede después de esta carta que ustedes están charlando, pero también de una foto donde se juntaron Larreta, Vidal, Carrió, y que me imagino que vos te sentís cómodo en esa foto que estamos viendo. ¿Te parece que van a poder lograr en este Zoom de mañana una posición uniforme respecto de si van o no a un diálogo con el gobierno? Supongo que sí. Yo me siento cómodo con muchas fotos de este gobierno. A mí no, de nuestro espacio, perdón, de nuestro espacio político. No, a mí no me molestan los distintos matices. No me siento incómodo en posturas como las que hoy escuchaba de Iglesias, que si se quieren son más extremas o más duras a la hora de plantear las ideas, de visiones más moderadas. Es televidente, nos ve bastante. Muy bien. ¿Sí? Ahora estuve viendo todo. trátenlo bien, por favor. No, hay que hacerle repreguntas, hay que hacer repreguntas. Dale. No, pero digo, a mí no me molestan los distintos matices que tiene nuestro espacio político, porque en definitiva nos unen principios, valores, después los demás son herramientas. Hay momentos en los que el diálogo es central, hay momentos en los que sentar postura muy dura y poner límites, como a veces en lo constitucional o en el avance sobre la justicia o bueno, pero otros ahí hay temas un tema, como Jorge, la defensa de la propiedad privada, uno puede ser mucho más extremo y concreto, y yo la verdad que voy y vengo entre posturas más dialoguistas y muchas veces mucho más duras. Pero escuchaste a Arieto, yo no sé qué va a decir Pablo, pero no. Arieto planteó, no lo dijo en estos términos, pero esta idea del escorpión y la rana, los vas a ayudar a cruzar, no usó Arieto estas palabras, pero esta idea de ojo, que es un esquema repetido, victimización y después golpe, ¿no?, a la oposición o a quien se oponga. ¿Qué pensás de esa posición? No sean ingenuos, son cantos de sirena. Primero, yo nunca subestimo a la gente, creo que la gente sabe leer qué se plantea con honestidad y qué no. No creo que la gente se coma el amague de sentir que el kirchnerismo está en contra de las tomas por este desalojo que hizo Bernie. No siento que haya que explicarle a la gente quién es cada uno. Y segundo, claramente no siento que nosotros seamos muy naif. Creo que administramos poder,
somos un espacio político ambicioso, que quiere volver a gobernar, que tiene territorio, que tiene presencia legislativa, que tiene experiencia. Nosotros también hemos aprendido, así que está bien el planteo de Florencia, entiendo, por eso decía, muchos serán más escépticos, otros creerán. Ahora, en todo caso, ¿qué nos distingue de los animales? La capacidad de dialogar, entender al otro, la empatía, el intercambio. Me parece que lo que la gente espera de nosotros es que tratemos de agotar todas las instancias que haya posible de diálogo. Jorge, yo por tuit, a los gritos, es difícil arreglar el país. Pero Jorge, hay un tema que es clave para gente y que incluso en todas las protestas, en todos los banderazos apareció muy presente, que es el tema de la justicia. Y acá hay un tema que sí tienen que tomar una definición, porque por un lado han sido todos juntos por el cambio muy crítico del tema de la reforma judicial, pero aparece Carrió diciendo que sí, que quiere avalar a Rafecas como procurador porque las opciones del kirchnerismo van a ser peor. Ahí sí tienen que definir ustedes algo concreto. Sí, y seguramente ese será uno de los temas que se estará hablando mañana y que se habrá estado hablando todos estos días. Me acuerdo cuando empezó a discutirse este tema, que un acuerdo primero que logramos como espacio político fue votar todos unidos. Así que habrá todo un ejercicio de consensos internos que es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y a veces uno no elige lo que le gustaría, a veces elige dentro de lo que se puede, que me parece que es lo que está planteando Carrió. Bueno, habrá que analizar si realmente esa es la única opción que hay o si hay otras. Es un tema que yo se lo dejo con mucho respeto a la Mesa Nacional porque es un tema que me parece que amerita que lo toquen más ellos que nosotros. Adri. Ya que nos estuvo viendo, le voy a trasladar una pregunta que le hice a la anterior invitada y es ¿qué cambió en la gestión de la inseguridad en la provincia después de la protesta policial? ¿Cómo está la relación de los municipios con la provincia, con el gobierno provincial, especialmente los municipios que no son del signo político? No, yo diría que cambiar no cambió mucho. Lo que yo siento es que durante 4 años de gobierno nuestro, con Vidal a la cabeza, no tuvimos ese grado de conflictividad con la policía nunca. Probablemente las condiciones económicas eran complejas para los policías también, pero creo que se sentían acompañados, no se sentían usados. A mí me parece que estos videos de los que hace gala Bernie recorren un límite complejo, ¿no? Primero hay mucho contrasentido en el gobierno, ¿no? Los policías que tenían que ir a desalojar cobran menos que el subsidio que se le ofrece a alguien que o ocupó o se le paga para que no ocupe. Segundo, está claro que al gobernador le cuesta un montón hablar de seguridad. Ha estado en más de una situación, digamos, asumiendo el cargo, haciendo apertura legislativa, no habla del tema de seguridad. Y si uno tuviera que hacer un mapeo rápido del kirchnerismo, claramente las posturas son más parecidas a, bueno, si usurpan no es tan grave, veamos de quién es la tierra, si el título es perfecto, creo que de la postura Bernie. Así que siento que el policía se siente bastante desamparado y esa realidad, ese problema de base sigue estando más allá de, digamos, el desalojo tardío, pero bienvenido al fin, de las tierras de Guernica. Jorge Macri, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un tema más, perdón. Un título les dejo, muy breve. ¿Quién definió que la educación no es esencial? Es una buena pregunta que deberíamos empezarnos a hacer, porque me la hizo un grupo de padres que me vinieron a ver el viernes y que estuvieron ayer marchando en la Quinta de Olivos pidiendo que vuelva... Hoy habló Trota, digo, con nuestros compañeros. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Y hola, dijo, siguiendo un poco el hilo de lo que Sol Acuña anunció y decidió para la ciudad, que la expectativa está puesta en comenzar las clases... Soledad Acuña, ¿no? Sí. ¿Soledad? Soledad. Perdón, Soledad Acuña. Estaba diciendo, el hilo es empezar las clases hacia marzo y que sean presenciales. Sí, bueno, lo que digo es nada, y lo escucharon a Conrado recién, ¿no? Nada va a cambiar mucho de acá a marzo. Lo que se puede hacer en marzo lo podríamos empezar a hacer hoy. Me parece que es más un tema sindical y político ideológico de no querer transformar a la educación en una de las piezas esenciales de nuestra sociedad. Y la pregunta es, ¿quién definió que la educación no es esencial? Muy bien, Jorge, gracias. Gracias. Bueno, ahora los quiero invitar, vamos a tener una sesión de terapia
la tendremos. No sé cuánto tiempo tenemos, no creo que sea 50 minutos, me parece que va a ser más lacaniana, es decir, te corta el analista cuando él cree y puede ser menos tiempo. De verdad es que tenemos menos tiempo, va a ser un gusto hacerlo. Está José Eduardo Abadi del otro lado. Hola, José Eduardo, ¿cómo estás? No le gusta porque vamos a tener poco tiempo. Diego, ¿y cómo está toda la mesa? Tiempos lacanianos. Escúchame, esto es importante. A lo largo de la noche vimos en varios de nuestros entrevistados una palabra clave, que es recrear confianza. ¿Qué pensás? No sé si los argentinos todos piensan lo mismo, claramente no, pero ¿qué pensás vos que se necesita para restablecer la confianza? Estamos hablando de acuerdos, de la carta de Cristina, etc. Digamos, exactamente. Estamos hablando de una carta que suponemos que es un intento de dar respuesta a una intranquilidad, una inseguridad, una tensión emocional que deriva en ansiedad y en conductas sintomáticas. Muchas veces determinadas cartas o determinados discursos son la salida, la percepción de que hay una respuesta que está siendo pedida desde un lugar de reclamo donde hay un descontento importante. Y si nos preguntamos acerca de... Bueno, se eligen a partir de allí fechas simbólicas que no es porque sí, se elige una carta y no un otro discurso que tampoco es porque sí. Todo esto tiene, el día que pasemos a hacer de lacanianos, freudianos, explicaciones mucho más interesantes que no tengo problema en trabajar juntos. Pero ahora, dado lo breve del tiempo que nos reúne, te diría que en una de las vivencias que hacen posible esto, o premisas por lo menos que son indispensables, es la vivencia de la confianza. Confianza tiene que ver con la fe laica, tiene que ver con fiarse. La confianza es aquello que nos permite reunirnos. Uno puede confiar en la vida, confiar en los otros. Y esto es un indispensable para que lo imponderable, para aquello que muchas veces llamamos lo incierto, que en situaciones críticas como las que estamos viviendo se tornan en amenazantes, puedan ser enfrentadas con un optimismo lúcido o con una consistencia nuestra que nos permita pensar y actuar. Yo creo que la confianza reúne, la confianza es aquello que se convierte en la nafta sin la cual no podríamos nosotros hacernos cargo de las diferentes encrucijadas que esta situación económica, política, social, donde está comprometido no solamente, donde el miedo aparece como un protagonista central, ¿no? La confianza enfrenta al miedo, en todo caso lo convierte en un miedo útil, no en el pánico. Es fundamental, es una situación difícil la que vivimos en muchos planos. Por ejemplo, la justicia, la corte tiene que ver con la confianza. Cuando un país se siente de algún modo respaldado como sociedad, que una república tiene consistencia, con la justicia. Es decir, y cuando todas estas cosas son cuestionadas, cuando hay preguntas que no terminan de responder a esa necesidad básica, empieza a haber la desconfianza. Desconfianza se asocia a desesperanza, desasosiego, desamparo. Es decir, nos quedamos en una situación de soledad angustiosa, Diego. Vos sabés que Cristina, en uno de sus párrafos, mencionó, con relación a la economía, que hay que hacer un acuerdo con todos los sectores, y de eso se habló muchísimo. La verdad es que Alberto Fernández no verbalizó ni exteriorizó ninguna propuesta concreta, ningún llamado al diálogo, y como nos explicó Pablo de León, lo hará inorgánicamente eventualmente. Pero la pregunta ¿cuál es? Es ¿cómo se arma un consenso parcial sabiendo que hay núcleos duros en donde jamás esta parte y esta parte se pondrán de acuerdo? Vos lo habrás visto atendiendo familias. ¿Cómo haces acuerdos sabiendo que hay puntos irreconciliables con el otro? Qué importante tu pregunta, Diego. Es decir, ¿cómo lográs integración cuando
hay ciertos disensos que no aceptan registrar al otro con todos sus derechos. Es decir, los consensos, naturalmente si hay consensos es que hay partes diferentes. Esas partes diferentes necesitan tener la suficiente capacidad dialoguista como para que pueda integrarse en el conjunto aquellos que no opinan del mismo modo, sin sentir que esto los lesiona, los desvaloriza, los traiciona. Es decir, registro del otro y la palabra que me preguntaste antes, confianza necesaria en el horizonte común para poder acordar. Tu pregunta es, ¿y los puntos irreconciliables, los puntos que no permiten el intercambio, que no permiten el diálogo? En última término me estás preguntando, cuando una posición se fanatiza, ¿se puede dialogar? Y con los fanáticos es muy difícil. Bien. Y entonces, ¿cómo se podría, vos creés que, porque es muy importante lo que vos mencionás, y es, algunos pueden registrar que acordar es renunciar a la identidad o a los valores. Pongamos, hay un sector que dice, ningún acuerdo con el peronismo / kirchnerismo sería posible porque sería avalar, dice el sector, la impunidad de Cristina o ya la historia ha demostrado que no han llegado a buen puerto nunca los acuerdos o estas propuestas. Es decir, ¿qué se dice ahí donde la historia un poco muestra que no ha llegado a buen puerto estos llamados a una mesa de diálogo? Decís no porque la historia, bueno, la historia condena esto, das una oportunidad. ¿Cuándo te transformás en un ingenuo? ¿Cuándo, por decir que no, te transformás en un irresponsable que en un momento grave del país no admite sentarse en una mesa? Es muy complejo, por eso estamos peloteando esto con vos. Sí, Diego. Por supuesto que el acuerdo no tiene que ser vivido como una debilidad, porque si lo vivo solo como una debilidad o una renuncia, casi se convierte en una rendición. Claro. Es decir, en una especie de ceder. Ahora, en cambio, si tenemos una determinada consistencia, grandeza y sobre todo si tenemos un determinado límite, ¿sabes cuál es el límite? Y que eso necesita, sin duda, entre los participantes del consenso una determinada coincidencia, una tabla de valores de la vida que tengamos respeto por la honestidad, que tengamos respeto por el derecho a la vida del otro y que de algún modo condenemos aquello que lesiona la trama más íntima e importante de toda una comunidad. Hay tablas de valores que no se negocian. Pero sobre esa base de lo no negociable, que no es fanatismo, son los valores de la vida, podemos empezar a hacer concesiones, que también significa ir adquiriendo ciertas cosas que no estaban posibles antes para nosotros y conformar un mapa que nos integre. O sea, lo que vos decís es tirar sobre la mesa todos los temas, poder discriminar lo que nos separa de modo irreconciliable y lo que es negociable, y trabajar sobre lo posible, sobre lo negociable. Y poner una tabla de valores como límite, Diego. Es decir, vos mencionaste varios ejemplos. Hay ciertas cosas que no se pueden negociar si se contraponen con lo que es el derecho a la vida, el respeto por uno mismo, la confianza que se puede generar después de un acuerdo en la comunidad para que ese acuerdo sea un trampolín hacia el futuro. Es decir, es importante negociar, es indispensable. Todo y con estos límites que te digo. Porque si no deja de ser una negociación y se convierte en, como te digo antes, en una especie de trampa, ¿no? En último término, no es verdad que estoy negociando, estoy concediendo simplemente más allá de los derechos que yo considero indispensables. Y finalmente te pido una mirada sobre ese vínculo tan complejo entre la vicepresidenta y el presidente que ella misma eligió a partir del párrafo en donde en la carta lo inviste, dice el presidente, claramente es el que está en ejercicio. También uno interpreta, lo responsabiliza, el gobierno es de él. Claro, bueno, más allá de las estrategias internas que tenga el gobierno, que ahí ya sabes más vos que yo, los politólogos, pero lo que sí sabemos es que hay dos focos de poder, sin duda. El presidente tiene su poder, pero una vicepresidenta no es alguien que tiene, por lo menos como el sentimiento colectivo de la gente, menos poder que el presidente.
Y yo creo que esto se evidencia en esta carta, que se evidencia desde qué lugar, desde que haya una cierta distancia en la carta, ¿verdad? Por algo es carta y no discurso, la fecha en la cual se evoca a un referente que también se quiere mitificar, como es Néstor, y de algún modo eso la presentifica también a la presidenta como casi su heredera natural, en un lugar de abarcativo que tiene la carta de la presidenta, donde está incluido el gobierno, la oposición y la ciudadanía toda, pero desde un lugar que no es en el medio de todo eso, sino un poco como por arriba. Creo que también son manifestaciones de poder, ¿no es así? José Eduardo, gracias por este ratito. Ha sido muy valioso, como siempre, charlar con vos. Gracias a vos, Diego. Y de acá hacemos un corte. Ya estamos. Bueno, muy bien. Nos vamos a despedir. Le vamos a mandar un saludo a Osvaldo Bazán, que nos estás viendo. Está perfecto de salud, no tiene nada. Está oxigenándose, que bien se lo merece. Está plantando. ¿Cuál grabo hoy? Ahora, Marquich en el camino. ¿Qué les parece? Y nos reencontramos mañana. Adiós.